Pero ahora sí. Muchas gracias. Bueno, ahora les comparto de nuevo la pantalla entonces. Ahí están viendo bien. Notable. Bueno, bien. Perfecto. Acá está entrando otra persona. Bueno, acá un poco el resumen medio poético de por dónde viene el curso, ¿sí? Para quienes... Esta persona es alguien muy conocido en realidad en el mundo de las finanzas, Robert Kiyosaki. Es capaz que muchos ya lo conocen, es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo lo leí hace muchos años ya. Es un poco el que promueve ya desde muy chico el tema de entender lo que es el mundo de las finanzas y lo que es el mundo de las inversiones. Y hay un concepto solo que quiero tocar acá en el curso, que es, él habla de algo medio particular que él le llama la carrera de la rata. No sé si de acá alguien lo leyó el libro, pero básicamente lo que dice es que la carrera de la rata es lo que casi todos nosotros sufrimos o hemos sufrido, que es el concepto de trabajar, ir corriendo en esa carrera, trabajar, cobrar un sueldo, agarrar ese sueldo, pagar los impuestos, pagar las cuentas, seguir corriendo, trabajar, cobrar el sueldo y todo así el ciclo es como una carrera que nunca termina. ¿Sí? Y entonces lo que plantea él es que lo que tenemos que hacer es buscar la forma de que nuestra plata o nuestro dinero trabaje para nosotros, y ese es el principal concepto que queremos transmitir acá en el curso. ¿Tá? ¿Cómo invertir en la bolsa de valores y no morir en el intento? ¿Sí? ¿Y por qué esta frase? Porque a quienes en algún momento nos interesamos en los mercados financieros y capaz que vimos, capaz que medio video de YouTube al respecto, ya después nos entran a saltar avisos y anuncios de hola chicos, ¿qué tal? Miren el auto que me compré, la Ferrari que tiene atrás, miren el auto que me compré, haciendo trading en, no sé, expert options y en un mes compré esto y miren qué fácil es, y tocan y sube y hacen una compra y tocan a los 3 minutos y ya vendieron con ganancia y ahí ganaron plata, y así lo repiten N veces y son millonarios. Claramente eso es mentira y no existe, y capaz que hay una persona o dos que les resultó, no sé, y hicieron mucha plata. No conozco a nadie, más bien conozco sí de las otras personas, conozco de las que se han metido en algunos brokers no regulados y los han estafado y los llaman por teléfono para decirles que para retirar sus ganancias, que son, no sé, metieron $1.000 y después ganaron 28.000, y para retirar sus ganancias tienen que depositar los impuestos, que son $5.000 más, y ahí le giran, y lo que termina pasando ahí es que nunca le giran nada y pierden un montón de plata. Y esto que en realidad parece como una anécdota inexistente, existe, y de verdad existe. Tengo gente conocida que le ha pasado. Hay brokers que directamente son una estafa. Por eso es que hay que tener extremo cuidado en dónde depositar la plata, sobre todo cuando son brokers internacionales que muchas veces están ni siquiera les digo en Panamá, y digo, no, están capaz que en Rusia, en Bulgaria, en Rumania, todo ese tipo de regiones en las cuales es bastante peligroso mover la plata. Entonces, acá es el famoso dicho, ¿no? El que se quema con leche después de la boca y llora, es lo mismo. Hay gente que se mete en el mundo de las inversiones de una forma que no es la adecuada y después ya no se quiere meter nunca más. ¿Sí? Porque perdió mucho, porque le pareció que era una timba, porque le pareció... Y hay un preconcepto ahí de timba que es el que nosotros buscamos un poco que desterrar, y sobre el cual vamos a tratar de combatir en este curso, ¿sí? Este módulo principalmente va a ir de algunos conceptos, ¿tá? Que entendemos que son necesarios para después lo que viene, que es la práctica, ¿sí? Vamos a dar unos conceptos. A partir del módulo 2 ya vamos a empezar a hablar de la apertura de una cuenta en un broker de Estados Unidos que se llama Interactive Broker. Es el broker con el cual operamos tanto Cristian como yo diariamente.
y realmente les podemos dar fe de que es muy bueno y que obviamente es totalmente confiable y regulado. ¿Sí? Así que un poco para que ya vayan sabiendo, si alguno quiere investigarlo o entrar, es Interactive Broker. ¿Tá? La presentación va a quedar subida, así que bueno, cualquier cosa la van a poder descargar de ahí. ¿Sí? Entonces, la pregunta también que nos hacemos es, bueno, ¿qué es lo que intercambiamos? ¿Intercambiamos trabajo por dinero? Eso es lo que estamos intercambiando en lo que era la carrera de la rata esta de Robert Kiyosaki. Y la respuesta claramente es no. Lo que intercambiamos es tiempo por dinero. ¿Sí? Nosotros estamos dando nuestro bien más preciado, que es el tiempo, generalmente para ganar un sueldo. Y bueno, y lo que queremos es salir un poco de esa carrera, ¿sí? Digo, no pensemos en hacernos millonarios, cada uno va a tener su objetivo, ¿sí? Cada uno, porque el objetivo de alguno de ustedes o el mío mismo puede llegar a ser hacerme millonario con esto, ¿sí? Porque perfectamente podría hacerlo. Y el objetivo de alguno puede llegar a ser tener una jubilación mucho mejor, y el objetivo de otro podría llegar a ser tener una rentabilidad de un 10% anual, y así hay muchos objetivos, ¿sí? El tema es que esos objetivos tienen que ser realistas, ¿sí? Porque si yo empiezo a invertir con $100, que es mi capital inicial, difícilmente, si no invierto bastante más capital, me haga millonario con esos $100. ¿Tá? Y si alguien les dice que sí, claramente es mentira. Pero sí puedo incrementar mi capital, y bueno, y a la inversa también puede pasar. Así que lo bueno es conocer bien los objetivos y conocer bien los riesgos también que eso conlleva, ¿sí? Si me quiero hacer millonario con $100, voy a tener que correr muchísimos riesgos, y lo que es probable que también pierda capital, ¿sí? Entonces, el concepto del módulo 1 es libertad financiera. Lo que estamos buscando acá es, en mayor o menor medida, libertad financiera, ¿sí? Que, como les digo, no implica no trabajar nunca más, implica mejorar nuestra calidad de vida o mejorar nuestra capacidad de ahorro a partir de capaz que un excedente que vamos generando y que no estamos sabiendo cómo rentabilizarlo adecuadamente. Doy la palabra ahí a Bien. Cristian, que sigue con estas diapositivas. Bien. Seguís pasando la voz igual, Germán. Dale. ¿Tá? Bueno, sí, un poco el concepto de libertad financiera no tiene que ver tanto con la cantidad de plata que tengamos, sino con que nuestros ingresos pasivos, es decir, lo que estamos percibiendo, que no depende de nuestro tiempo, cubre nuestro estilo de vida, cubre todos los gastos que nosotros tenemos para vivir nuestro estilo de vida como queremos. Esa es la libertad financiera bueno, puede ser uno de los objetivos, perfectamente. Ahora, eso no significa 10 millones de dólares ni $1 millón, depende de cada uno. Y eso es parte importante a tener en cuenta en lo que son las expectativas y bueno, el trazado de un plan. El ahorro, como bueno, todos conocemos lo que es el ahorro, a algunos les resulta más fácil, a otros más difícil. A todos nos dijeron que el ahorro es la base de la fortuna, y esa ecuación está un poquito corta, me parece. Bueno, a mí siempre me resultó personalmente fácil ahorrar, en el sentido que no soy muy gastador, nunca me gustó la noche, ni este, me puse a comprar, yo qué sé, a gastar más más de la cuenta. Y bueno, pero en cuanto al ahorro, encontré que yo ahorraba monedas, por ejemplo, me encantaba juntar monedas desde muy chico, ¿no? Junté años monedas, y después de varios años y varias mudanzas, básicamente tenía que llevarla en carretilla, me di cuenta que el ahorro no me iba a llevar demasiado lejos por sí mismo. Y bueno, me la terminé reventando toda eran como, no sé, 15.000 pesos de moneda que se fueron en deliveries, en comida. Pero bueno, entendí que eso solo no iba a alcanzar. Así que bueno, es una parte muy importante, hay que tener la capacidad de ahorro y hay que lograrlo, es decir, es uno de los condimentos o de los ingredientes importantes, pero solo el ahorro no nos va a llevar demasiado lejos en el camino. Pasa ahí si querés, Germán. Este es el archienemigo
de los ahorros, es decir, de la inflación, que si bien todos sabemos más o menos, o tenemos una idea de qué es la inflación, o de inflación, qué mala. Es decir, tenemos una idea de que es negativo, pero no se condice lo que sabemos o lo que creemos con lo que hacemos muchas veces. Y la inflación, básicamente es el aumento de los precios de todas las cosas que compramos en nuestro medio local, ya sea bienes de consumo diario o cosas que son más esporádicas. Pero toda la inflación va haciendo que nuestros ahorros, nuestra capacidad de compra, disminuzca con el tiempo. Es decir, si tenemos 10.000 pesos ahorrados y están quietos en el banco, lo que podemos comprar hoy seguramente va a ser más que lo que podamos comprar dentro de 3, 4 años o incluso un año. En Uruguay tenemos una inflación relativamente estable, alrededor del 9, 10, a veces menos, a veces más, pero anda por ahí. Pero si bien podemos entender que eso significa que vamos a poder comprar un 10% menos el año que viene, mucha gente, por lo menos los que yo conozco, tienen la plata en una caja de ahorro. Y tratan de seguir ahorrando a través de ese sistema, mientras que están perdiendo, digamos que sin ningún tipo de dudas, es decir, no hay ningún riesgo, sino que es un hecho. La inflación te está comiendo los ahorros y muchos nos quedamos quietos con respecto a eso, podemos saber qué hacer. Es importante entenderlo, pero también empezar a tomar los pasos necesarios para contrarrestar esto, ¿no? Bien, acá entra un poco la percepción del riesgo, ¿no? Que es eso de por qué nos quedamos quietos, porque no vemos una opción mejor. Y esto también es muy personal. Hay gente que, por ejemplo acá, ¿no? Hay alguien que puede decir, lo que hace este tipo es extremadamente riesgoso, caminar en una cuerda a una altura extremadamente alta, y sin embargo capaz que hay alguien que lo hace a menudo y no percibe el mismo riesgo. Y es importante entender cuáles son esos riesgos que estamos tomando, cuáles son las acciones que tenemos que tomar, y si realmente son riesgosos o no. Hay que aprender a medir ese riesgo, ¿no? Es decir, todos tenemos una percepción de riesgo distinta, y en el mundo de las inversiones, en general, el prejuicio, el preconcepto es que el riesgo es altísimo. Básicamente vas a perder todo. Y a mí me ha pasado decir, no, eso seguro que perdés todo. No, estoy invirtiendo tené cuidado. No sé. Y tené cuidado de no dejar la plata quieta en la caja de ahorro porque la estás poniendo seguro. Es decir, entonces algo tenés que hacer con eso, y es importante que reformulemos nuestra percepción del riesgo con respecto a las inversiones. Eso se combate con información, así que todos están tomando un paso importante en este sentido, en este curso, porque a través de la información van a poder ver y van a poder analizar mejor esos riesgos que van a querer tomar para no sufrir la pérdida de capital y para poder incrementarlo de una forma relativamente segura. Es decir, que también hay riesgo, por supuesto, pero no es tan grande como el que pensamos. Y bueno, pasa nomás. La inversión es ese mecanismo. La inversión es ese mecanismo para contrarrestar la inflación y para hacer crecer nuestro capital. Y bueno, la inversión financiera es un tipo obviamente, de inversión, no es la única. Y capaz que la primera, ¿no? Una primera inversión es invertir en nosotros mismos, en nuestra formación, por ejemplo, en un curso que nos permita obtener herramientas, invertir en un negocio de algo que nos encante hacer, que nos guste o que sintamos que somos extremadamente buenos en eso. Las inversiones inmobiliarias también son otro tipo de inversión. Hay cantidad de inversiones y hay que ver cuál es la correcta para nosotros, pero lo que no hay que hacer es dejar de invertir en algo de alguna forma, porque es realmente el vehículo para lograr ese crecimiento financiero y bueno, llegar a esa libertad financiera idealmente, ¿no? Que cuanto más cerca estemos mejor, aunque no lleguemos al final, pero sí. Ahí Realmente no, Cristian, sí. perdona, No, hago no. una acotación nomás.
Cuando hablamos de inversión, que como lo decía Cristian, no hablamos solamente de inversiones financieras, sino que bueno, de cualquier negocio que se nos ocurra. Quienes me conocen de acá del curso saben que he tenido distintos emprendimientos personales. Quienes no me conocen, les cuento que empecé hace muchos años con una importadora, después pasé a tener eh, boliches, después pasé a tener una casa de sushi, después tuve un salón de fiestas, y así estuve girando por varios rubros, ¿sí? Y en el cual eso era inversión, ¿sí? Y era inversión, y uno podía pensar, uno capaz que ve las inversiones financieras y dice como primer reacción lo que dice Cristian: tené cuidado, ojo donde metes la plata, sí, es cierto, hay que tener cuidado, hay que tener ojo donde uno mete la plata, pero cuando uno hace una inversión, como por ejemplo en un restaurante, ahí también hay un riesgo, y muchas veces un riesgo mucho más elevado que el de una inversión financiera. ¿Sí? Claro. Miren esto que pasó con la pandemia y con el COVID, y a ver en dónde hubo más riesgos, si en el mundo financiero o en el mundo de las inversiones gastronómicas o de Y- las y- inversiones. Entonces, hay que tener presente eso, y muchas veces, muchísimas veces, las tasas que podemos obtener en el mundo de las finanzas son muy altas o con un nivel similar de riesgo al de una inversión como la que estamos hablando, que de por sí ya es bastante riesgosa. Podemos obtener ingresos muy atractivos y haciendo mucho menos. Entonces, capaz que ahí tenemos que poner en esa balanza, ¿no? A la hora de invertir, pensar en el bien llamado costo de oportunidad, y decir, bueno, si yo voy a invertir acá, no debería tener otra oportunidad que con el mismo nivel de riesgo me pague mejor tasa, porque si la tengo estoy poniendo la plata en un lugar que no debería. ¿Sí? Así que Claro, y aparte de decir, si vos, por lo general, ¿no? Es decir, obviamente esta parte, esta primera introducción es un poco para nivelar, para llegar los conceptos más básicos a todos, porque obviamente todos vienen de lugares distintos, con distinta formación, pero la idea es poder llegar a la gente que no tiene ningún tipo de formación en nada, y no podemos asumir que tienen todos los conceptos previos, ya, así que sepan disculpar si a alguno le aburre un poco esto, o ya tiene claro lo que estamos hablando. Es un poco, va a ser corto y es un poco para eso. Lo que decía, que la inversión, si vos pones un restaurante, la gente te va a decir, te felicita para empezar, y ya piensan que son millonarios. sí, Y sí. si vos vas a ir a decir, no, estoy invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos, ¡fua! Se va a fundir, ¿no? Esto, qué peligro, es timbero. Esos son un poco los prejuicios que hay que empezar a sacar, ¿no? Y bueno, pasá nomás si querés. Esta parte para mí es muy importante, esto que se llama higiene financiera, que ya eh, aporta un concepto eh, visual, ¿no? Pero es la preparación, es decir, es como el calentamiento antes de entrar al partido, ¿no? Es como no entrar frío. ¿Qué significa la higiene financiera? Bueno, es tratar de llegar a tener ciertas costumbres o ciertos hábitos, en gran medida, que nos van a facilitar el camino o nos van a permitir hacer inversiones financieras de una forma o correcta, para empezar, o por lo menos sin tanto sobresalto, ¿no? Entonces, una cosa que me pasó personalmente, yo siempre manejé las cuentas en casa, y era del tipo que, bueno, llevaba todo en la cabeza. Entonces, bueno, entra más o menos, entra tanto y sale tanto, estoy bien. No, pero ¿cuánto tenemos? Y bueno, no estamos ahí, era todo más o menos, y en mi cabeza iba bien. Y bueno, con mi señora, cuando empecé un poco a investigar de esto, me dijo, no, hay que llevar un control más estricto, porque si no. Cuando lo hice, el registro de gastos y de ingresos, me di cuenta de lo importante que es. Es decir, y realmente es una buena costumbre, que estaría bueno que si no la tienen, la empiecen a tener, es decir, contabilizar. Hay pila de aplicaciones y programas que lo hacen súper sencillo, en el teléfono, todo. Lo que gastas y lo que entra, lo que gastas y lo que entra, y eso durante un tiempo te va a mostrar, eh, primero, si tenés capacidad de ahorro y cuánta capacidad de ahorro tenés, porque eso es un ingrediente importante para después poder invertir y saber cuánto podés invertir, con el tiempo. Otra de las cosas que hay que hacer antes de pensar en comprar cualquier acción es
sacarse cualquier deuda que tengan arriba de interés alto. Porque digamos que es más rentable sacarse la deuda de arriba antes que invertir en una acción no sé, de cualquier compañía. Entonces, si tienen deudas, ya sea, no sé, estaban apretados, pidieron un préstamo en algún lado, o la tarjeta de crédito, limpiar eso es fundamental. Es importantísimo dejar de pagar intereses altos en cualquiera de los medios que haya tenido que usar. Y en lo posible no usarlo más. Pero obviamente podemos estar todos en distintas situaciones, en distintos momentos o en una coyuntura muy especial y a veces es necesario, bueno, lo primero que hay que hacer entonces es sacarnos eso de arriba y limpiar esa deuda de alto interés de alguna forma. Otra etapa es, antes de también empezar a invertir, bueno, ya no tengo deudas, estoy ahorrando un poquito, quiero invertir, bueno, antes de eso tengo que generar un colchoncito, un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia lo pueden tener de una forma líquida, ya sea, bueno, esa plata en la caja de ahorro, o invertir en una cuenta de unidades indexadas en el BHU, en algo bueno, que por lo menos se protege un poquito de la inflación. Pero eso es lo que nos va a permitir no tener que ir a sacrificar las inversiones después si nos pasa algo que no esperábamos. Entonces, estás en un trabajo, hace 10 años que estás en el mismo trabajo, no, nunca va a pasar nada, súper estable, lo que pueden haber dicho muchas casas de fiestas, por ejemplo, antes de la pandemia. Y de repente eso no está más, y ¿qué hago? Si no tengo un fondo de emergencia, tengo que ir a vender las acciones, tengo que cerrar posiciones que capaz que no es conveniente cerrarlas en ese momento. Y bueno, ya me expuse a una situación que aumenta mucho mi riesgo y reduce mi retorno a largo plazo. Entonces, tener un fondo de emergencia es muy importante. ¿Cuánto es ese fondo de emergencia? Para eso precisamos ese registro de gastos e ingresos, porque ese fondo de emergencia tiene que por lo menos cubrirme X meses, que yo entienda que son los necesarios, pueden ser de 3, 6 meses, de mi estilo de vida. Es decir, mi estilo de vida me lleva, no sé, 50.000 pesos por mes, bueno, tengo que tener 300.000 pesos de fondo de emergencia. Pasa cualquier cosa, me quedé sin trabajo, se me rompió el auto, pasó algo, tengo ese fondo de emergencia que me permite 6 meses de mi estilo de vida tal como está, como es hoy. En ese tiempo, bueno, tenés que, obviamente, recomponer el ingreso de alguna forma. Y ahí cuando estamos en esa posición, no quiere decir que esto sea todo indispensable para empezar a invertir, pero sí es muy recomendable porque nos resta mucho riesgo de que pueda pasar cualquier cosa y ya tengamos que pagar con futuros retornos, ¿no?, de esas inversiones. Entonces, cuando tenemos una generación consistente de excedentes, es decir, estamos pudiendo ahorrar durante varios meses, capaz ya tenemos un ahorro generado, pero todos estos pasos nos van a servir a poder seguir invirtiendo consistentemente con el tiempo. Ahí estamos en un momento bueno para empezar a pensar en invertir. Que no quiere decir empezar a aprender, quiere decir empezar a tomar acción. Personalmente estuve más de un año y pico solo aprendiendo sin comprar nada ni vender nada, mientras ponía un poco todas estas cosas en orden, de que muchas de las que pensaba que ya las tenían en orden no estaban, así que bueno. Y acá, bueno, un poco de algunos tips, por ejemplo, aprovechar las tasas ocultas, ¿no? Es decir, esos pagos contados que te hacen, como la patente, que te hacen un buen descuento, eso es un 20% de ahorro. Es un 20% que estás ganando, porque si no lo vas a tener que pagar. Bueno, los pagos de tarjeta de crédito a tasa negativa, eso quiere decir, bueno, en las cuotas fijas, si bien uno paga una cuota fija algo a 12 cuotas, por ejemplo, la inflación hace que la última cuota, en realidad, sea más barata que la primera, porque el dinero, si yo estoy fijando el mismo pago durante 12 meses, entonces el dinero se depreció por la inflación al final de año, al final del periodo, y eso quiere decir que esa cuota me está saliendo más barata que la primera, ¿no? Si yo estoy seguro que voy a poder cubrir todas esas cuotas y no voy a incurrir en mora o en recargos, entonces usar la tarjeta de crédito de esa forma, sin generar intereses,
una forma de ahorrar también. Perdón, ahí para acotar algo nomás, y Sí. ahí obviamente cualquiera que quiera hacer cualquier comentario abre el micrófono y habla, tira Sí, si por supuesto. parece, si no entendió un concepto o si le parece un bolazo o si quiere tirar otra idea. ¿Tá? Yo personalmente que es el de usar la tarjeta en 1000 cuotas si podés, y lo hago siempre. Lo hago, compro una cosa por 500 pesos y si me dicen en 12 cuotas lo pago en 12. Y generalmente la gente tiene en la cabeza que es un embole capaz, ¿no? Porque vos decís, pero estoy pagando un año una cosa que me valió, no sé, 1.200 pesos a 100 pesos por mes, está así. Pero en ese ciclo, si vos sos ordenado con tus cuentas y lo haces con todo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos 10% de inflación te estás ahorrando en la cuota número 12? ¿Y cuántos 9 te ahorraste en la 11? ¿Y cuántos 10? Y así para abajo, ¿sí? Entonces, el tirar esa deuda para adelante sin intereses y en moneda nacional, porque estamos hablando siempre en pesos, ¿no? O sea, tarjeta de crédito usada en pesos. Que si vos la sacás en 12 cuotas en pesos, obviamente la última cuota se comió la inflación, la financiera y no vos. Y suena molesto, pero si uno es ordenado, termina dando sus frutos, lo mismo que lo del pago de la patente con el 20%. Todos los que estamos acá sabemos eso, y lo tenemos claro. El concepto acá es, tengo algo en lo que yo, si invierto, seguro le saco el 20% de rentabilidad, porque esto es una cosa. O sea, si yo tuviera el valor contado de la patente y en vez de pagarla, el contado, la pago en cuotas e invierto la plata en una acción, esa acción mínimo me tendría que dar el 20% para empatar con haber pagado la patente en el momento. ¿Se entiende? Entonces, algo que es obvio para todos, a veces deja de serlo cuando lo ponemos en comparativa, cuando decimos, está bueno, pero a esta acción yo le voy a ganar el 20% o no estoy seguro, porque es muy difícil estar seguro sobre una acción. Entonces, ahí es que juega un poquito la higiene financiera. Conceptos Exacto. bastante básicos, pero no está mal repasarlo. Sí, y sobre todo Salvador, en ese... Sí, sí, adelante. claro, ahí tenés que tener bastante conducta financiera y no incurrir en el típico problema que le puede pasar a varias personas, que es el terror de caer en los pagos mínimos, ¿no? Digo, hablando de lo que hablaba Germán antes sobre el tema de las cuotas de la tarjeta, creo Exacto. que goza una fama medio complicada el tema ese. Y aparte otra cosa, ¿no? Consulto. El tema este de utilizar la tarjeta de crédito, como decía Germán, que está bárbaro, siempre y cuando tengas una conducta acorde, también está el beneficio que las tarjetas te dan al usar, a fin de año al usar la tarjeta mismo de crédito, ¿no? O sea, Exacto. no sé, ya sea millas, etcétera, y ahí también puedes ganar. Tal Sí, cual. es un beneficio, claro, a través del cual las tarjetas compiten para los puntos, ¿no? Los famosos puntos. Eso también entra en la ecuación. Pero es muy importante lo que decís, el pago mínimo es lo que la tarjeta está deseando que vos hagas, porque las tasas que te cobran son escandalosas. Claro. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Y la conducta, como decía Germán, es fundamental. Vos tenés que saber, o por lo menos tener un alto grado de certeza de que vas a poder cubrir esas cuotas en tiempo y forma, pagando los totales, para que no te juegue en contra. Y llevar un registro claro de lo que estás gastando, ¿no? Es decir, si empezás a sacar todo en cuotas y llega un punto que tu sueldo se te va en la tarjeta y vas a tener que pagar menos porque no llegás, bueno, Y es otra importante la cosa, conducta ahí. perdón, otra cosa. También esto aplica en contrario, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? Y también hay que ser ordenado y tener bien claras las situaciones y las oportunidades que uno tiene. Por poner un ejemplo, un préstamo hipotecario capaz que anda en torno al 6% en unidades indexadas, ¿sí? Anual. Si hacemos el 6% o el 5%, están un poco más bajos, estoy tirando un número de referencia. ¿Tá? Entonces, si pensamos que la inflación es un 8% en pesos, ¿sí? Y además hay un 5% ahí de tasa de interés anual, podríamos hacer linealmente que fuera un 13% anual en pesos, ¿sí? Esa tasa que estamos pagando. Esa tasa en pesos suena media, digamos, porque en realidad es como si fuera la inflación y un poquito más. Ahora, si nosotros tenemos una alternativa en la cual vamos a
tenemos una expectativa de ganar más que eso, ¿sí? En una inversión. Si yo puedo invertir, por poner un ejemplo, puedo invertir dólares a un 8% anual, ¿sí? Es mucho más alta esa tasa que un 12% en pesos anual. Entonces me conviene endeudarme con el banco en un préstamo hipotecario y no pagar mi casa al contado. No sé si me explico ahí, si no capaz que alguien diga que no lo entendió, porque la idea es, esto corre para un lado, corre para el otro. Si yo puedo ganarle un 8% en dólares, que es una muy buena tasa anual, para eso saco un préstamo hipotecario a 20 años, porque la tasa que le estoy ganando en realidad es mayor, en vez de pagar todo al contado. Entonces, son cosas que eso es más delicado, ¿no? Hay que estar más ordenado, hay que tener un poco más claras las cosas porque está. Ahí es un dilema que muchos puedan no estar de acuerdo con eso. Sí, sí. Es más polémico, capaz, Sí. aunque los números van para un lado solo, pero sí, es más delicado porque aparte son otros montos, ¿no? Y es muy difícil también poder comprar una casa contado. Entonces, como que a veces estás obligado, aunque no quieras, a ir por ese camino. Pero en el caso de tener un capital, a veces es conveniente sí entregar lo menos posible para, para obtener una financiación buena y el resto tenerlo invertido a una tasa mejor. Eso mismo, en la cabeza es personalmente, yo cuando tuve que, yo por ejemplo hoy estoy endeudado con un banco en la compra de mi casa. Y yo lo hice a la mayor cantidad de años que podía. Y si el banco me daba más años, lo hacía más años, porque en realidad era ese el concepto. Estimaba que le podía sacar más rendimiento a mi plata y entregar lo menos posible me servía. ¿Tá? Pero siempre tenemos que tener una buena alternativa o una alternativa que consideramos mejor, porque si no, ahí ya no serviría esa ecuación. Claro, y si si haces esa ecuación a largo plazo y no haces nada, no invertís de ninguna forma, simplemente por ahí pagando supuestamente menos, en realidad lo que estás haciendo es asegurando una pérdida mayor a largo plazo. Entonces, si vas a endeudarte a largo plazo, tenés que tomar acción para contrarrestar eso de una forma efectiva, ¿no? Bueno, este tema de higiene financiera, y obviamente lo deben conocer, si han buscado un poco de información a Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera, loco maneja un blog y tiene ya bastante conocido en nuestro medio, en Uruguay, y tiene mucha información y muchos buenos tips y buenas cosas que van a ayudar a orientar en este sentido y a adquirir buenos hábitos. Y bueno, tiene bastante información general, no es muy práctico capaz, que es lo que queremos hacer nosotros, pero recomiendo sí que puedan buscar información en el blog de él y toca temas bastante interesantes de estas temáticas. Pasamos ahí. Sí, sí, pasamos. Bueno, pero todavía hasta ahora no invertimos ni un peso y acá el curso es de inversiones, así que vamos a meterle un poquito para ese lado. Y acá está como el superhéroe de todo este cuento, que es el famoso interés compuesto, ¿sí? Que seguro que también la mayoría ya saben de qué se trata. Para hacer una explicación bien sencilla es reinvertir, parto de un capital, le gano una tasa de interés y el siguiente año no retiro esa plata. Ya reinvierto capital más interés y entonces le gano una tasa de interés al capital más interés y así año tras año, ¿sí? O sea, el interés compuesto lo que hace es maximizar o hacer exponencial la ganancia a medida que pasa el tiempo. Y el aliado principal del interés compuesto es el tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo hace que esto, en vez de ser un ascenso proporcional, se termina siendo exponencial. Entonces, cuanto más podemos dejar actuar el interés compuesto, muchísimo mejor va a ser. ¿Sí? Acá tenemos una tablita que simplemente es a modo gráfico, ¿no? Acá lo que dice ahí arriba, tasa promedio del S&P 500. El S&P 500 es el Standard & Poor's 500. Es un índice que vamos a mencionar varias veces en el curso. Y básicamente lo que hace es calcula el rendimiento de las 500 mejores o consideradas, catalogadas como mejores empresas de Estados Unidos. ¿Sí? Es un índice muy poderoso, muchas veces se toma como referencia de mercado, lo habrán escuchado en los informativos 1000 veces,
Y si se fijan, la tasa anual promedio histórica que ha dado desde 1926 hasta el 2018, que era el dato este, fue del 8% anual, ¿sí? O sea, esto en dólares, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo invertía en el se llama ETF, lo vamos a ver al final de este módulo, pero si yo invertía en este índice, digamos, para hacer fácil la explicación, si yo invertía en este índice y no hacía absolutamente nada, simplemente dejaba la plata ahí a dormir, iba a ganar en promedio un 8% anual en dólares, ¿tá? Lo cual es un disparate si lo contemplamos con lo que nos paga, por ejemplo, un banco en un plazo fijo anual que capaz que no llega al 1%. ¿Sí? Entonces, lo peor de todo, el infierno total, es dejar la plata en pesos en una cuenta. ¿Tá? Eso es locura. Ya después de acá deberíamos tenerlo en la cabeza de que estoy mal si estoy haciendo eso. ¿Tá? Lo segundo es tener la plata en dólares, que está bueno, pero no hacer nada con esa inversión. Y así vamos subiendo escalones. Si la tengo en dólares, pero la tengo en un plazo fijo, y es mejor que tenerla en dólares y no tenerla en nada. Eso es relativo, porque capaz que después yo preciso la plata y del plazo fijo no la puedo sacar, o la saco y pierdo los míseros intereses que me está dando. ¿Tá? Pero si yo hubiera agarrado y hubiera invertido esos mismos dólares en el Standard & Poor's 500, en promedio, y es muy importante esto, hubiera sacado un 8% anual. ¿Tá? O sea que estamos hablando capaz que 10 veces más lo que hubiera ganado en un plazo fijo, lo cual es realmente impresionante, y además sin hacer absolutamente nada, o sea, sin entrar ni siquiera a mirar. ¿Tá? Entonces, Bueno, es importante, y quiero hacer mucho foco en el promedio, porque este índice en algunos momentos, algún año capaz que dio un 14% de ganancia, pero otro año capaz que dio un 3 y otro año dio un 6, entonces en promedio dio un 8, o menos 15 también. o un menos Puede 15. pasar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, hay un tema acá que es bien importante, que es, y que a mi criterio es un tema clave en esto, que es el horizonte temporal que uno tenga, o la necesidad temporal que uno tenga de los ahorros. ¿Tá? Y este tema para mí es base del curso y es totalmente relevante, que es, esto no quiere decir que yo tenga que meter la plata a 30 años, ¿tá? O a 20 años o a 5 años. Lo que sí quiere decir es que es muy importante que yo no tenga la necesidad extrema de retirarla en una fecha. ¿Tá? Si yo tengo, no sé, $5.000 hoy, pero los tengo que retirar el 15 de enero del año que viene, no la inviertas en estas cosas, porque esto fluctúa. Entonces, el 15 de enero del año que viene, por más de que lo más probable es que ganes en un instrumento como este, capaz que está abajo de lo que vos metiste y perdiste plata. En cambio, si vos no tenés la necesidad de sacarla a una fecha, sino que podés decir, yo lo voy a dejar ahí, lo voy a sacar ganando, pero lo voy a dejar ahí, en los últimos casi 100 años dio un 8%, o sea, la gráfica va para arriba y es lo más probable es que ganes. ¿Sí? Entonces, no tenemos que tener la urgencia de retirar la plata en una fecha estimada. ¿Sí? Eso es un tema, eso es un concepto que es personal, ¿no? O sea, yo pienso de esa forma las inversiones, y por eso trato de invertir y dejarlo con cabeza de, no es que yo lo voy a dejar 10 años, 20 años, no, capaz que lo saco a los 5 meses porque le gané la tasa que esperaba, o capaz que lo saco a los 2 años porque le gané la tasa que esperaba, pero no tengo la urgencia. ¿Tá? Eso es importante. Y acá el cuadrito lo que nos dice es, si yo en el año 1 hubiera invertido en este índice a esta tasa promedio $1.000, en el año 30, por ejemplo, hubiera sacado 10.063, o sea, hubiera hecho por 10 la plata sin hacer absolutamente nada. Si vamos a la opción de $10.000 como capital inicial, que es lo que dice el cuadrito al lado, y en 20 años hubiera sumado $100 por mes, ¿sí? Le hubiera sacado, o sea, hubiera sacado, en 20 años hubiera sacado 46.600, de 46.610, que vean que es la línea de año 20, no sé si están viendo mi cursor, ¿lo ven? Sí, sí. De 46.610, que es sin haber hecho nada, o sea, invertí $10.000 y los dejé 20 años, saqué 46. Si yo, a partir del primer año, ¿sí? hubiera estado metiendo $100 todos los meses, en vez de sacar 46.000, hubiera sacado $101.000, ¿sí? O sea,
obviamente tenemos que tener la constancia y tiene que darse esta tasa, pero estaríamos hablando que invertimos $46.000 en realidad, pusimos $46.000, sacamos en 20 años $101.000. Esto es como pensándolo en capaz que un fondo de retiro, ¿sí? En lo cual vieron que está tipo muy de moda el tema de los fondos de retiro de seguro de vida con un fondo de retiro y te lo venden así, pones $200 por mes y después cuando te retirás sacas $80.000, no sé, una cosa así. Si se fijan en esto, es muchísimo más rentable, ¿sí? Germán, otra cosa importante es ver ahí se ve clarísimo el efecto del tiempo, ¿no? Porque en 10 años más de esos 101.000, 10 años más son el 50% más de tiempo, ¿no? Tuviste 20 años, esperas 10 años más y tenés más del 100% más de retorno. Es decir, Exacto. cuanto más tiempo, es mucho más importante cómo se aumenta ese interés compuesto, cómo aumenta la ganancia. Entonces, bueno, sí, el tiempo juega a favor cuando tenemos este tipo de horizontes, ¿no? De paciencia. Así que digo, esto está un poco lo relacionado con lo de los seguros de vida porque se han puesto de moda últimamente y mucha gente se ha metido y en realidad esta clase de instrumentos son bien sencillos, o sea, después del curso claramente vamos a poder invertir en el SIP y podemos dejar la plata a dormir y fíjense cuál es la diferencia, ¿no? O sea, si estamos hablando de un fondo de retiro, capaz que estamos, no sé, 20 años y nos ofrece $80.000 y acá estamos 20 y capaz que metiendo $200 y acá estamos hablando de 20 años y cobraríamos bastante más, ¿sí? Y la FAP, por ejemplo, el ejemplo de la FAP también, ¿no? Ese tipo de retorno que te quiere matar, pero bueno. Sí, exacto. Sí. Entonces, hasta ahí venimos bien, ¿se viene entendiendo? Bueno, avanzamos. Sí, sí. Lujo. Sí, perfecto. Acá un pequeño gráfico para ver por qué nosotros nos enfocamos en las acciones, ¿no? Por qué nos enfocamos en estos mercados financieros y en renta variable, como ahora vamos a explicar adelante de qué se trata. Fíjense cuál es el rendimiento promedio y esto no quiere decir que sean las tasas a lo que apuntamos nosotros, ni mucho menos, simplemente es para comparar un rendimiento promedio de las stocks, que son las acciones, versus los bonos del tesoro y versus las inversiones inmobiliarias. Entonces, claramente hay una diferencia abismal, ¿no? Y también destierra un poco lo que es en la cabeza de capaz que si quiero invertir en algo seguro, invierto en una casa, si la pongo a alquilar, sí, bueno, tenés que comparar qué tasa te da en comparación con la tasa que podés obtener en una inversión de similar nivel de seguridad en otros mercados. Y ahí estamos un poco en el inicio del curso, en cuánta falta le hace nos hace a todos que nos enseñen esto desde mucho más chicos, ¿no? Porque en realidad ni siquiera a uno que es contador y varios de acá que somos contadores, tuvimos una materia que nos explicara la básica de inversiones financieras. Entonces, si no lo estudias por la tuya, no lo sabes ni saliendo de ciencias económicas. Cuando en realidad en Estados Unidos, por ejemplo, la gente no tiene un fondo de pensión como una jubilación y lo que hace es invierte en estos instrumentos para jubilarse. Entonces, fíjense el nivel de seguridad que les tiene que dar. Paso. Y bueno, y ahora pasamos a hablar un poquitito de lo que se tratan los mercados financieros. Acá esta que es media teórica, pero que habla un poco de qué es que se transan los activos financieros y bueno, y un precio dado y demás. Lo que es bien importante acá es que tengamos todos en la cabeza que los mercados financieros son líquidos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que son líquidos? Que vos podés comprar y vender en el momento. No es que nosotros compramos un instrumento y después si no hay nadie que nos lo quiera comprar a nosotros no lo podemos vender y nos clavamos con eso, o no es como un plazo fijo que vos tenés que esperar a una fecha para que se venza y si no perdés los intereses. No, acá el mercado financiero te asegura liquidez, salvo excepciones de algún tipo de instrumento que capaz que es muy escaso y demás. Todo lo que vamos a ver acá es yo compro y compré y vendo y vendí en el momento.
¿tá? Y a lo sumo puede llegar a demorar una transferencia bancaria o 3-4 días, lo que fuera, pero no es que me voy a estar privando de la disponibilidad de los fondos si realmente los necesito y si quiero ejecutar la venta. Cristian, no sé si ahí quieres acotar alguna cosita. Sí, eso, a ver, básicamente a veces escuchamos eso del mercado financiero y nos parece también algo rarísimo y básicamente es como si fuera una tienda donde la gente va, intercambia activos financieros de algún tipo, acciones, ahí se cambia, ahí va. Sí. No tiene más que eso y bueno, y que funcionan básicamente con una gran liquidez, que es lo que decías vos, por cómo está construido, cómo están construidos, y en base a oferta y demanda. Básicamente, alguien quiere comprar, bueno, el mercado lo que va a hacer es conectar a ese comprador con ese vendedor. En cada transacción siempre hay un comprador y hay un vendedor. En este caso también, ¿no? Es decir, no, por más que no se vea o que sea todo a través muy electrónico, muy rápido, el mecanismo es simplemente el mismo que un mercado, ¿no? Entonces no tiene nada de misterioso en ese sentido. Una pregunta, ¿se puede? Sí, 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 obvio. claro. En mi ignorancia, si mi objetivo es, supongamos que tengo $5.000 de ahorro y quiero llegar o planifico llegar a los 8.000. Esto que estamos planteando acá significa que una vez que yo llegue a los 8.000, que generé 8.000, los puedo liquidar en el momento y me puedo hacer de los 8.000 Sí. rápidamente, o tengo que esperar a que alguien me lo compre, o cómo No, es eso. es tal cual como está diciendo. Vos, tu objetivo son los 8.000, compraste una acción, vamos a pasarla fácil, compraste una acción, tu objetivo son los 8.000. Incluso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos más la parte práctica del curso, que es lo que entendemos que también le agrega mucho valor a esto, que es cómo se opera realmente en el mercado y qué tipos de órdenes se pueden utilizar. Y vos podés fijar una orden, ponele, de que vendé cuando llegue a los 8.000. Estamos haciendo un ejemplo bien, bien grueso, ¿no? Y vos no tenés ni que estarlo mirando. Llega a los 8.000, vendió, te cayó un mail que se vendió. ¿Entendés? No es que, llegó a los 8.000 y justo yo no lo estaba viendo y ahora vale 6.000 y ahora tengo que esperar otra vez. No. Ahí vamos a tener diferentes técnicas que nos van a permitir proteger las ganancias y limitar las pérdidas también, porque obviamente puede pasar lo contrario. ¿Sí? Entonces, pero es Ya, como decís, en el momento que se te ocurra, vendés, y ahí se vendió. hay una continuidad, ¿no? Es decir, vos tenés tu objetivo, que es lograr ese, tenías 5.000, querés lograr un 60% más, ¿no? Más o menos. Y querés llegar a 8, bárbaro. Pero vos vas a poder cerrar la posición en cualquier momento, a los 5.500, 5.600 de cierre. Tenés una continuidad en ese, siempre estás en posición del activo. Entonces lo podés liquidar cuando vos quieras, en este caso. Claro, o sea, mi pregunta va por el lado de, yo tengo 5.000 guardados y en vez de tenerlos guardados, yo digo, bueno, me quiero comprar algo de $3.000. En vez de gastar esos 5 y quedarme solo con 2, digo, bueno, pongo a trabajar esos 5, llego a los 8, obtengo los 3 del gasto, retiro y Podés sigo retirar teniendo los los 5 3. para invertir. Y, bueno, Claro. está bien, pero se puede, Sí. en el momento es dinámico y te permite sacar la plata cuando quieras. Sí, y podés, actualmente casi todo, prácticamente todos los brokers, de hecho Interactive Brokers también, y en la mayor cantidad de activos se puede tener fracciones de acciones. Entonces vos Bien. podés liquidar esa acción, vendés el 40% y te quedás con el capital que querías y lo otro sigue invertido. Eso Buenísimo. es muy flexible. Esta es una de las grandes ventajas que tiene la inversión Bien. financiera. Lo Esa que flexibilidad. dice ahí Cristian de las fracciones es que a veces una acción, ponele, vale, para hacerla fácil, $500. Entonces vos dirías, vendo ahí 10 acciones y tengo los $5.000. Pero capaz que la acción, en vez de valer 500, vale 380 y te pasás de los. Cuando vos podés vender exactamente 5.000 y ahí te fracciona lo que te tenga que fraccionar y ya está. Perfecto. Pero vamos más adelante, era para ver si se podía tan dinámico para no cortar acá la dinámica del curso. No hay Gracias. problema. Bien. Bueno, y acá capaz que ahora nomás hacemos estas dos siguientes y hacemos un corte de 5 minutos, porque así capaz que alguno tiene que ir al baño o tomar un café o lo que sea y seguimos. La idea es no cortar mucho rato porque las clases no son demasiado largas y así las aprovechamos bien.
Esta diapositiva nomás es para mostrarle un poco de cuáles son los principales mercados. ¿Sí? El NYSE, como se lo conoce, que es la New York Stock Exchange, o sea, tiene que ver con, es el principal mercado de intercambio de acciones del mundo, ¿sí? Pero después también está el Nasdaq, que es similar, pero lo único que generalmente transacciona otro tipo de acciones o instrumentos que son más volcados a lo tecnológico. ¿Sí? Vieron que también a veces cuando vemos algunas cotizaciones que tiran, bueno, el Dow Jones, el Nasdaq, el no sé qué, bueno, estamos hablando de este tipo. Abajo está la bolsa de Shanghái y después a la derecha está la de Japón. Nosotros vamos a estar operando en la bolsa de Nueva York y en el Nasdaq principalmente, por más de que en el broker que vamos a trabajar nos permite operar en diversos mercados, en bolsas como puede ser la de Londres, como puede ser algún instrumento que capaz que cotiza solamente en China. Hay diferentes tipos de mercados que podemos operar, que en realidad tienen sus particularidades, pero vieron que en volumen de transacciones estamos hablando de que lo que se da más fuerte es en Estados Unidos. Claro. Por eso, Esto básicamente muestra la distribución de capital dentro de los distintos mercados financieros. Y las dos principales son de Estados Unidos. Y si bien podemos operar en un montón de mercados, no hay una gran necesidad, menos en esta etapa, de diversificar la atención mucho porque son enormes estos mercados, tenemos opciones de lo que queramos. Y bueno, es donde opera la mayor cantidad de volumen. Por lo tanto, ponemos el foco ahí, sobre todo al principio, hasta que estamos bien aceitados con todo lo que tiene que ver con la práctica y todo eso. Si no perdemos nada, no dejamos nada por el camino en enfocarnos en estas dos principales, básicamente Estados Unidos, que tienen las bolsas más grandes, ¿no? Los bien. números que están ahí abajo hablan de billones, pero son los trillones americanos, así que da un poquito de referencia a lo que es el tamaño. Cortamos ahí, ¿les parece 5 minutos? Retomamos y 10. ¿Tenemos el mismo link o nos quedamos acá? Nos quedamos. En realidad, apaguen la cámara, lo que sea, y Por si quieren ir al baño, por si quieren tomar agua, lo que sea, decir un pequeño Sí, sí, para ir al break baño nomás. paguemos la cámara, sí. No dejen la cámara Vamos prendida y arriba. vayan al baño con la cámara, en por tu favor. caso, en tu caso hay que aclararlo. Gracias. No, Bueno,
salvo que tengan casas extremadamente grandes, y el baño les quede extremadamente lejos, Deberíamos estar, ¿no? yo Che, creo que un pequeño receso mejor. vos ves ahí si se está grabando, ¿no? Se está grabando, sí, señor. Está. Pa, qué suerte que avisó ahí, no sé quién fue, pero la rompió. El héroe del primer curso, del primer módulo. Bueno, seguimos, ¿te parece? Para ver si no, me parece que hay. Falta alguien. El tema es saber quién falta, ¿cómo se dice? Los que Sí. estamos todos. No falta nadie. Estamos. ¿Estamos ahí? Ahora que esperemos un cachito más. Ahí Agustín. Estoy también. Bien. Son y 13 por mi reloj. Sí, pero me parece que hay un par que no. Matías quería comentar algo, a ver si levantó la mano ahí, vos lo No, ves. no, levanté la mano que estaba. Presente. Bien ahí. Bueno, está, capaz que vamos viendo ahí, arrancando, Sí, y sí. se van sumando. Nomás, ya lo comentaba Cristian, pero esta parte capaz que es como quien dice la más bodrio del curso. Pero está, lo quisimos instrumentar de esta forma y no empezar de primera ya bueno, abrimos una cuenta y empezamos a operar porque nos parece que no está bueno en realidad, que es como No es responsable. exacto, saltarnos pasos en cosas que muchos capaz que esto ya lo han visto, pero capaz que muchos no, y nunca está mal refrescarlo o ver alguna otra cosita. Entonces por ese lado es que buscamos arrancar así. No, yo te agradezco porque -10, así que Perfecto. está Bueno, bueno Está todo la justificado. Ya está justificado entonces. sí, bueno, vamos para adelante, no sé si faltará mucha gente. Esperemos que ahora sean 0 entonces, no -10, ya estés en ¿Puedo 0. hacer una pregunta en eso Vamos justo a ver. antes Dale. que arranque? Sí, sí. Lo que vamos a dar acá es para operar en la bolsa de Estados Unidos. O sea, eso que a veces lees por algún lado o en algún curso escuchaste o viste, de que hay horas puntuales en donde operás y los precios son mejores, no va a estar aplicado en este curso porque no tiene nada que ver con lo que vamos a operar. No es trading. No es trading lo que vamos Eso a es hacer. trading, no tiene nada que ver con esto. Si nosotros nos enfocamos, es decir, sabemos que el trading existe, pero nuestro foco es la inversión, que por lo general tiene una ventana de tiempo bastante mayor y ya la forma de pensarlo es distinta. Es decir, Una el trading cosa- es un trabajo, ¿no? Sí, eso. Entonces, Ese concepto para mí es el fundamental, que es, vos podés ser lo que se llama trader, o sea, y que en definitiva lo que estás haciendo siendo trader es, como quien dice, inventándote tu propio trabajo, ¿tá? Pero lo que tenés que hacer para ser trader es estar 8 horas adelante de la computadora operando, ¿sí? Y haces trading intradía, que se llama, y le vas ganando unos pesos a cada operación. Y ese, por más de que tiene sus técnicas y sus modalidades de ingreso y de salida y demás, ese tipo de operativa, a nuestro criterio, tiene muchísimo de timba, ¿sí? Tiene mucho de arriesgo mi plata, y en realidad jugas mucho con probabilidades. Bueno, la probabilidad de ganar es un poco más alta que la de perder, entonces voy, pero difícilmente son cosas conozca gente que te diga me distintas. va recontra bien con el trading, y es muy estresante además, ¿no? Que no, es lo que no queremos. Nosotros lo que queremos es dejo mi plata, mis ahorros, no sé, algo que quiera potenciar de financiero, y no, si bien no es una inversión pasiva 100% lo que nosotros estamos, porque si no el curso hubiera terminado en el SP500, ¿no? Se metan todos en el Claro. Fin. SP500, no lo miren más, mírenlo en 20 Sí. años, chao, nos vemos, terminó el curso. No. Es Sí. una inversión que va a medias entre inversión pasiva e inversión activa, que implica que vos estés monitoreando, estés comprando, vendiendo en momentos que entendés adecuado porque entendés lo que estás haciendo. Claro. Bueno, vamos con la parte de instrumentos financieros. Dale nomás, Cristian. Bien, bueno, instrumentos financieros, todo lo que podemos transar básicamente en el mercado financiero, ¿no? Tenemos
las acciones, que son la BD en nuestro caso, que básicamente son pequeñas porciones, divisiones de compañías, negocios, algunos muy conocidos, pues de Google, puedes comprar un pedacito de Google, de Apple, yo qué sé, o empresa que no conoce nadie, también puedes comprar un pedacito que mientras esté comercializado públicamente en uno de los mercados que buscamos, que tenemos acceso, lo podemos comprar. Se caracterizan un poco por el interés variable o el riesgo variable, ¿no? Una acción no te promete nada. Te dice, vos tenés un interés en este negocio, tenés una parte de este negocio y bueno, esa acción nosotros siempre buscamos que se valorice con el tiempo, si al negocio le va bien y todo eso. No es lineal, pero uno espera que esa acción se valorice con el tiempo y tengamos una ganancia a través de la apreciación de ese valor, de ese negocio. Pero también puede ir para el otro lado. Puede surgir un problema, puede haber algo que afecte a esa empresa y puede perder valor tan rápido como lo puede ganar. Por eso se llama, bueno, riesgo variable todo el sector de las acciones, ¿no? de los stocks. Los bonos ya son, bueno, los bonos son el principal mercado financiero, es el mercado financiero más grande del mundo, son los bonos. Son las letras que emiten los países, bonos de empresas también, y son renta fija. Básicamente lo que hacemos es comprar un ticket que te asegura que cada año te va a devolver X porcentaje, ¿no? O sea, un 1%, un 2%, un 3%, lo que sea, eso va a estar llegando a tu cuenta y vos vas a tener el ticket, al final te devuelve el capital. Entonces, no hay riesgo de que, es decir, el riesgo de que no suceda eso es, por ejemplo, que un país entre en default, que una empresa se funda, pero inclusive así tienen mucho más derecho a recuperar capital los dueños de los bonos que lo de las acciones. Una cosa, perdón, Cristian, antes que pases sí. a los ETF, que está bueno capaz que aclarar, es rápida la aclaración porque hay muchos conceptos que tenemos que ir viendo, entonces está, pero si después, si alguien tiene dudas, lo pregunta o lo vamos viendo por el grupo o lo que sea acá. Pero una cosa importante es que existen dos mercados, tanto en las acciones como en los bonos, que son el mercado primario y el mercado secundario. Capaz que algunos ya lo vieron, igual lo repetimos bien rápido, es el mercado primario hay una empresa que decide pasar a ser pública, ¿sí? Que una empresa sea pública no implica que sea estatal, sino que es que todo el mundo puede acceder a la información de la empresa, o sea, como que se abre al mercado, es un requisito excluyente para poder cotizar en la bolsa, ¿sí? Entonces todas las empresas que venden acciones, o sea, que se fraccionaron en acciones, son públicas. Esto, si ustedes quieren, entran a cualquier empresa que se les ocurra que cotice en la bolsa, entran a Apple, van a una parte que dice Investors o Investor Relations o lo que sea, y ahí tienen todos los balances de la empresa en cualquier empresa que se les ocurra que cotice en bolsa. Entonces, la emisión primaria quiere decir que la empresa se fracciona en X cantidad de acciones y salen al mercado a venderse. Y entonces la plata le entra a la empresa directamente porque vendió sus participaciones, digamos que se fraccionó y somos todos dueños de un pedazo de la empresa. Ese es el mercado primario. El mercado secundario es cuando yo, que compré por primera vez en el mercado primario la empresa, la salgo a vender al mercado de acciones, al Nasdaq, ¿sí? Entonces ahí yo capaz que compré la acción a 10 y después esa acción, como se prevé que que le va a ir bien a la empresa, para hacerla fácil, la vendo a 12 y la vendo en el mercado secundario. Hay alguien que me paga 12, algo que yo pagué 10 y ahí le gané los dos. Pero son diferentes mercados, ¿sí? Entonces, el mercado primario es la emisión inicial, el mercado secundario es cuando se van recomprando infinitas veces la misma acción. Sí. Y lo mismo pasa con los bonos, porque los bonos, si bien tienen una parte que es la renta fija, ¿sí? La renta fija es un bono, vos lo comprás y te paga el 5% anual y vos sabés que te va a pagar el 5% anual de su valor nominal, o sea que es el valor del bono. Después ese mismo bono también cotiza en el mercado secundario. Y capaz que el bono ese que valió 10 y te pagaba un 5% anual, después vos se lo vendés a otro a 11 porque ese 5% anual es más atractivo en algún momento que en otro. ¿Se entiende más o menos eso? Es como Sí. para tener una idea Claro. de qué se trata.
¿sí? Nosotros básicamente tenemos acceso, los humanos de a pie, al mercado secundario, ¿no? Es decir, a donde entramos a comprar de otras acciones y eso. Por lo general los mercados primarios son para grandes instituciones financieras y eso, o inversores calificados que se llaman, ¿no? Que son gente que ya tiene cantidad de plata, por así ponerlo sencillo. Pero bueno, nos vamos a enfocar mucho en el mercado secundario, que es nada, donde operamos cotidianamente. Bueno, cualquier Perdón, voy a siempre. hacer una consulta. Claro, ¿Hay un monto mínimo, digamos, que estamos hablando para poder entrar en estos mercados? es buenísima la pregunta. No. No hay. Básicamente, puede haber que el broker te pida un depósito mínimo, es decir, la entidad que te va a permitir, todavía no explicamos bien lo que es un broker, pero básicamente la empresa que te permite invertir en esas, comprar y vender, ¿no? Que te brinda la plataforma para hacerlo, que te diga, bueno, mirá, tenés que invertir o depositar mínimo X plata, pero bueno, en el caso nuestro, que operamos en Interactive Brokers, no hay un mínimo. O sea, Eduardo, ahí lo importante es el Interactive Broker, por ejemplo, es un broker en que vos tenés que girar la plata a Estados Unidos y ese giro tiene un costo que es aproximadamente, no sé, entre 50 y 60 dólares. Entonces, Ahí si va. vos querés invertir $100 y bueno, y te estás comiendo capaz que el 60% de tu inversión solo en la comisión de girado. ¿Tá? O sea, cuanto más plata te gires a Estados Unidos, mejor. Lo que Claro. tiene de bueno esto, que ya lo vamos a ver, es los costos de transacción, que son casi que gratis. En cambio, acá en Uruguay vos podés abrirte una cuenta en un broker, te la abrís gratis, te girás gratis, pero cada vez que haces una compra o una venta te sale $25. Entonces es muy alto el costo de transacción acá en Uruguay. Claro. Claro. Hacer una operación completa, es decir, una compra y una venta, acá te equivale a hacer un giro a Estados Unidos de un monto muy superior. Entonces, obviamente hay una lógica de cuánto te sirve girar a tu broker, si estás operando Interactive Brokers o en otro afuera del país. Eso hay una lógica que vos no vas a perder el 50% de lo que envías, porque después para recuperar tenés que hacer un 100%, tenés que doblar el dinero que te llegó si perdiste un 50% en el camino. Pero podés, yo qué sé, si girás $5.000, bueno, estás hablando de que es un 10%, un 1%, perdón. Y bueno, eso no es tan significativo y ya vas a poder operar casi sin comisiones, que es casi sin comisiones en este caso, porque seguimos con desventaja en el sur, por ahora. ¿La Pero transacción, lo que te cobran es fijo o va en porcentaje de lo que tú colocas? es variable, no, lo que coloques no, depende del instrumento muchas veces, Ahí va. de qué quieras comprar, la comisión que hay, pero es comparado con lo que podemos hacer localmente, es mínimo. Estamos hablando de que te cobra $1, si quieres hacer, no sé, comprar, no sé, 50 acciones de una compañía. O sea, lo más común es que la transacción se pague $1, o sea, $1.50, ponele, pero que vos, si querés comprar $100 o comprar $5.000, vas a pagar $1 por la transacción en promedio. Claro. Lo mismo pasa acá, pero con $25. O sea, nosotros, por ejemplo, no hacemos trading, por lo tanto no operamos 20 veces por día. Pero capaz que, no sé, en la semana, ponele, metiste, yo qué sé, 5 o 6 movimientos en la semana. En la plataforma que operamos nosotros gastamos $6. Si hubieras operado en Uruguay, hubiera gastado $150. Entonces hay Claro, una diferencia abismal en la sí, forma de operar. totalmente desproporcionado. No tenemos la ventaja de Estados Unidos, que pagan, sí, directamente no hay comisiones, eso ya se erradicó hace un tiempo. Pero bueno, vamos, por lo menos no estamos en tantas desventajas ahora. Bueno, siguiendo con esto, las ETFs no son más que canastas de acciones, es decir, uno puede comprar una ETF, se mueve como si fuera una acción, pero lo que compone a esa acción es un montón de otras acciones. Es decir, es como compras una acción, por ejemplo, del SPI, del SP500, estás comprando en esa acción un pedacito de las 500 compañías que componen al índice. Hay ETF de lo que quieran, después lo vamos a ver obviamente más en profundidad,
pero son como canastitas de acciones que tienen paquetes muchas veces temáticos, por ejemplo, inversiones de empresas de energía solar, hay una ETF para eso, inversiones de crecimiento, no sé, de los autos eléctricos, hay otra ETF para eso, y así con lo que se les ocurre. Así que no son más que canastas de acciones las ETFs. Los derivados es un tema que no vamos a profundizar en este curso, pero son instrumentos por lo general apalancados o más complejos, como opciones, futuros y cosas que requieren ya otro nivel de conocimiento, porque implican un riesgo mayor. Por lo general son formas de apalancarse, es decir, de potenciar nuestra capacidad de retorno, pero también de riesgo. Por lo tanto, operar estando muy verde en ese tipo de instrumentos nos puede llevar a darnos fuerte contra la pared y no despacito, como sería lo ideal en el caso que no se pueda evitar. El concepto de apalancamiento es un concepto que lo vamos a ver bien en otro módulo, porque además es algo que nosotros utilizamos a conciencia, ¿no? Entonces, es como dice Cristian, es muy potente, no solamente se usan los derivados, se puede usar en la compra y venta de acciones. En los hechos personalmente lo utilizamos, pero hay que entender qué es lo que uno está haciendo y cómo hacerlo y cuáles son los riesgos implícitos, porque son riesgos que si no se manejan bien son elevados. Entonces eso hay que tenerlo bien claro y conocerlo. Pero avancemos porque estamos ahí a Vale. 28. Vamos. Bueno, la renta fija o bonos ya un poco vimos de qué se trata. Están los bonos que emiten los países, como bonos soberanos, después están corporativos, es decir, las empresas también pueden emitir o tratar de capitalizarse a través de la emisión de bonos. Y son un mercado que por lo general es donde está la plata más grande, ¿no? Porque es donde está la mayor seguridad o el menor riesgo, y por lo tanto los grandes capitales se ponen por lo general a bajo riesgo aunque el retorno sea menor, si te devuelven un 3% o un 2% de $1 billón, con un grado de seguridad altísima, entonces digamos que cumpliste con el objetivo de preservar el capital y apreciarlo. Está muy interesante ahí en esta diapositiva la última oración, esa que dice poner gráfica de rendimiento histórico de bono de 10 años. Claro, esa era la intención. Que poner, ¿no? Era la intención. No, eso cuando la subimos va a estar la gráfica. Esta era una anotación para nosotros que se nos fue. Claro, a veces pasan cosas así, pero bueno, básicamente es lo que explicamos, los bonos, la renta fija va a ese mercado de grandes capitales. Y bueno, vamos a ver después un poco más cómo se comporta este mercado de los bonos y sobre todo lo que es la tasa de interés, cómo afecta a este mercado, ¿no? Bueno, esto también, la renta variable, un poco lo que hablábamos, son acciones o parte de empresas. Es una de las formas que tienen las compañías de capitalizarse más baratas, es decir, es mucho más económico para las empresas hacer una emisión de acciones muchas veces que ir a un mercado, a los bancos a pedir un préstamo. Entonces, por eso un poco funciona este sistema, ¿no? Hace tanto tiempo, digo, porque es ventajoso para las compañías hacerlo de esa forma. No se endeudan con un banco y venden parte de su empresa en el mercado público para obtener capital y crecer más rápido, por ejemplo. Tiene esa característica que decíamos, que bueno, no prometen nada, pero también pueden ser altamente rentables, ¿no? Tenemos un poco de suerte, por así decirlo. Yo no creo mucho en la suerte, pero ofrecen buenos retornos. Hay muchos tipos de acciones. A ver si vamos, ahí avanzamos. Seguramente lo escucharon, o lo que dicen las blue chips, las compañías más grandes, más establecidas, son acciones por general muy seguras, que se ven en empresas que tienen una trayectoria muy larga ya en los mercados. Tenemos ahí algunos ejemplos.
ninguno de estos ejemplos implica una recomendación de que son buenas o malas, ni de que vayan a comprar esto ni bien puedan o no. Esto es simplemente para mostrar lo que es esta definición. No se caracterizan por eso, por ser muy seguras, muy estables, por tener ingresos de hace mucho tiempo, de mucha información ya de toda la historia de la compañía, y bueno, por lo general no son las que ofrecen un mejor retorno, es decir, una tasa de interés más alta, es decir, un retorno más alto de crecimiento, pero no, tampoco perdés el sueño con estas compañías, ¿no? Una cosa importante en las acciones de este tipo, ahí vieron que dicen muchas pagan dividendos, ahora lo vamos a ver en unas diapositivas, en las diapositivas que vienen. Son en algunos casos, no en todos de las blue chips, pero en algunas de estas compañías son las que se consideran como, se les llama como defensivas en algunos casos. Por ejemplo, Johnson & Johnson es una compañía defensiva en el sentido de que en tiempos de crisis, o Walmart también lo es, en tiempos de crisis y de movimientos bruscos del mercado, estas compañías se comportan de una forma bastante estable o predecible y no pegan los grandes sobresaltos. Un poco uno capaz que piensa en Johnson & Johnson, digo, pase lo que pase, salvo que no sé qué pase, pero Johnson & Johnson vende. Esta frase pase lo que pase, les cuento una breve anécdota porque porque me cuesta ya decirla, porque hace como 1 año y medio, nosotros estábamos ahorrando con mi esposa para un proyecto personal, y entonces yo tengo, les diría que el 90% de los ahorros invertidos en el mercado, y en un momento ella me dijo, che, tendríamos que empezar a pensar en capaz que sacar de ahí, porque es un peligro, no sé cuánto. Yo dije, vos estás demente, o sea, ¿qué tiene que pasar para que Google, Facebook, que son acciones que yo tenía en ese momento, para que les pase algo? Tendría que venirse una crisis mundial para que pase algo así. Y cayó el COVID tipo a los 2 meses y se destrozó todo. Y les hablo que en términos de, no sé, de un mes capaz que había perdido el 40% de la plata. Y entonces el pase lo que pase ese, en algunos casos es complicado. Después igual, de todas formas, también esto es un juego de estómago, de aguantar ahí un poco la presión esa de, ¿qué hago? Yo no hice nada. Cuando cayó la bomba esa del COVID, no hice nada porque los mercados se destruyeron y mucha gente salió con grandes pérdidas. Y el no hacer nada me llevó a que se recupere y realmente a tener tasas muy extraordinarias para el momento, ¿no? O sea, a Cristian le pasó lo mismo y creo que tenemos una experiencia similar en ese momento de, bueno, capaz que incluso si tenías un poquito de espalda financiera era un momento más de compra que de venta. Exacto. Sí, a mí me pasó de que por suerte tenía, es decir, tampoco, capaz que como cayó tan rápido, fue la caída más rápida del mercado, es decir, de los mercados financieros para la historia, es como que no sabía qué hacer. Pero sí percibí que podía ser un buen momento dado que se estaba basando en que era una enfermedad que en algún momento iba a terminar, si no era nada que las compañías estuvieran, todas las compañías estuvieran sufriendo un cambio en su estructura o un problema, ¿no? Simplemente todo caía. Entonces negocios que seguían siendo rentables y que eventualmente iban a estar bien, estaban a descuento. Entonces también pude, por suerte, agarrar alguna acción ahí en la bajada. Eso lo vamos a ir viendo después también, cómo conviene ir administrándose, cómo conviene entrar de las posiciones, salir de las posiciones, eso. Eso está bueno. Este ejemplo es un, valga la redundancia, es un claro ejemplo de lo que nosotros queremos transmitir en este curso, es entender lo que uno hace. O sea, cuando todo el mercado capaz que está vendiendo, es capaz que el mejor momento para comprar y no para vender. En ese caso, una persona que capaz que estaba casi que timbeando, decía, baja todo, me voy porque estoy perdiendo todo lo que gané o voy a perder todo. Y capaz que vos veías que la acción, no sé, por decir algo de Microsoft, que es una empresa que está catalogada AAA, está mejor catalogada que los bonos de Estados Unidos, o sea que es más segura que los bonos de Estados Unidos en teoría,
estaba a un descuento total, y vos veías y decías, claramente no es por un problema de Microsoft, porque es el mercado entero que está cayendo. Entonces, era momento real de comprar, y así con algunas aerolíneas que hoy todavía es momento de comprar, capaz, si bien no es tan claro como en marzo del año pasado, que se habían hecho pelota todas, y que claramente no era el caso de Microsoft, porque las aerolíneas sí que se vieron muy resentidas porque nadie volaba, pero en algún momento se tienen que retomar los vuelos y se iban a retomar. Si uno compraba la acción de Boeing el año pasado, que la podías comprar, no sé, a 120, y es una acción que valía 300. Entonces, imagínense cuánta plata se podía haber hecho o cuánto se podían haber beneficiado de algunas tasas, entendiendo lo que uno hace y no teniendo una fecha plazo de salida, ¿no? Porque eso es fundamental. Y hay que ser cauto, ¿no? Cristian es más Hay que- cauto que yo, en realidad. hay que percibir también que si todo se está vendiendo, a ver, no todos se están vendiendo porque están entrando en un pánico absoluto, es decir, y nadie sabe lo que está haciendo. Cuando todo está vendiendo, es difícil realmente ponerse en el modo, tengo que ir a comprar, porque la emoción nos lleva a decir, voy a comprar algo que está perdiendo valor constantemente, y eso está bueno entender por qué pasa eso, que de repente todos están vendiendo. Y bueno, ¿quiénes son los que están jugando en ese mercado? ¿Quiénes son quiénes mueven el mercado, ¿no? Porque que Juan de los Palotes, que tenía 5 acciones de Facebook, las venda en pánico, no va a hacer que la empresa se mueva para ningún lado. Y entender un poco cómo sean esas dinámicas nos va a ayudar a tratar de tener el mindset, es decir, la preparación para tomar las decisiones un poquito mejores. Que eso a largo plazo también funciona como interés compuesto, ¿no? Tanto para no vender en pánico como para comprar, Bueno, bien, así para que saber vender en buen momento. exacto. Ahí Empresas- pasamos de las acciones, las blue chips, y ahora pasamos a las acciones de crecimiento. Y acá pusimos 3 ejemplos bien distintos para que se entienda un poco de qué se trata. Porque hay algunas de estas acciones, primero, lo importante de las acciones de crecimiento es que, como dice su nombre, se espera un rápido crecimiento o un crecimiento importante, ¿sí? No son las acciones que, no son Johnson & Johnson, que salvo que invente algo súper disruptivo, va a cambiar mucho en su cotización. Entonces, ¿qué pasa? Son acciones que muchas veces son empresas nuevas, son empresas generalmente de tecnología, en algún sector capaz que de investigación, no sé, contra enfermedades como, yo qué sé, cáncer de mama, ese tipo de... Hay millones de ejemplos. Un ejemplo de ellos es Uber, ¿sí? Uber es una empresa que no hace mucho salió al mercado y es una empresa que al día de hoy sigue perdiendo, ¿sí? O sea, son empresas que tienen una cotización muchas veces elevada o muy elevada, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera se justifica porque es como que está demasiado inflado el precio de algunas acciones, pero en realidad lo que está detrás de eso es que el que la está comprando está pensando que esa empresa tiene una capacidad de generar beneficios futuros enorme y que los va a generar y que va a valer mucho más cara de lo que valga hoy, que sí está súper inflada, ¿sí? Por ejemplo, Uber, al día de hoy, lo chequeé hoy, está perdiendo $2,20 por acción emitida. Es muchísimo en realidad. Son billones de dólares anuales que Exacto. pierde Uber. Sin embargo, su precio de acción ha subido bastante. Es decir, desde que salió a bolsa, me parece. Son claros ejemplos de uno, yo creo que capaz que si uno no está en este mundo, nadie pensaría de que Uber pierde plata en lugar de ganar. O sea, uno piensa Uber como una empresa súper exitosa que lo que menos hace es perder plata. ¿Sí? Y bueno, en realidad lo que está pasando es que pierde plata desde que salió. Nunca ganó todavía. Sí, pierde cantidades astronómicas. Es decir, Sí. es muy contraintuitivo todo esto en muchos casos, ¿no? Después está el caso de Tesla. A Uber obviamente todos la conocemos, a Tesla calculo que todos la debemos conocer, pero para quien no la conoce es una empresa que dista mucho de ser un vendedor de autos eléctricos de esta altura. Sí es muy conocida por sus autos eléctricos de super lujo, además por su CEO, su director, que es Elon Musk, que tiene
en muchos negocios, además de Tesla, y bueno, él siempre promovió todo lo que tenía que ver con energía limpia y demás, pero ahora Tesla es un monstruo que va desde el proyecto de autos eléctricos hasta autos que se manejan solo, robotaxis que le llaman, que vos vas a tener tu Tesla y vas a poder, cuando no lo usás, ponerlo a que se maneje solo y hacer de taxi y sacarle plata ahí. Tienen su propia compañía de seguros, tienen todo lo que tiene que ver con energía limpia solar y te meten un techo de tu casa con paneles solares. Y así millones de cosas, ¿no? O sea, ahí Cristian también es fanático de Tesla. Sí, bueno, es una acción muy, bueno, muy famosa a esta altura. Y bueno, en este caso de las acciones de crecimiento, lo importante es eso. El mercado financiero, por lo general, mira a futuro y trata de descontar lo que va a valer la empresa en el futuro y le pone un precio a esas acciones hoy, tomando en cuenta eso. Entonces, cuando el crecimiento es extremadamente alto, estamos hablando de crecimiento anual o de cuarto en cuarto, que se miden cada 3 meses, esas acciones califican como acciones de crecimiento. Y empresas enormes, como Amazon, por ejemplo, también siguen creciendo a una tasa muy alta y por eso se califica dentro de crecimiento, pero no necesariamente están dando ganancia en algunos casos. Entonces, no hay que confundir que empresas, el tamaño de la empresa con la cantidad de ganancias que tiene, ni con el valor de la acción. Que el valor de la acción suba, no quiere decir que la empresa esté ganando más, sino que, bueno, el mercado estima que los retornos futuros pueden ser 5 años incluso, o más, van a ser importantes, ¿no? En el caso de Tesla, recién ahora empezó a generar ganancias y a tener cuartos positivos en los ingresos por acción, pero estuvo años a un valor extremadamente, cotizaba entre 150 y $200, estuvo como no sé, 8 años o más. Perdón, en una ese pregunta. rango, sí. Pero en el caso de Tesla se entiende y ahora subió un poco lo que son las ganancias, pero de Uber, que no te digo que está hace 1000 años, pero está hace un tiempo considerable, Sí. ¿cómo no bajan las acciones teniendo en cuenta que todavía no levantaron las ganancias? O sea, o se está esperando algo que yo no estoy viendo, no sé, porque no entiendo esa parte de cómo Uber puede aún estar sin obtener ganancias, no sé, capaz que hizo una inversión eh, tremenda en todo a nivel mundial y sigue con, no sé. No sé si se entiende la pregunta. Sí, 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 se entiende. Y bueno, y es un poco como funcionan muchas veces estas Es medio cosas que no. fantasioso, ¿no? Como... No es. A ver, lo que muchas de las instituciones y inversores que tiene Uber distan de ser ingenuos. Pero no todos llegan a la misma conclusión viendo la misma información. Entonces, algunos consideran que ese mercado sigue en crecimiento, que obviamente sigue en crecimiento, el mercado de las ride sharing, le dicen, ride sharing. Pero bueno, consideran que van a tener unos beneficios muy grandes en el futuro. Hay Y teorías, eso, bueno, mueve la. en ese sentido, hay teorías o sea, he leído alguna tesis que habla de que Uber no es viable si no es con el concepto de robotaxi, o sea, ahí va. de que se maneje solo, ¿sí? Y Uber invirtió millones y millones de dólares en todo lo que es publicidad y estrategia de penetración Claro. y todo, y lo vemos en Uruguay, ¿no? O sea, ahora a cualquiera de nosotros nos cuesta tomarnos un taxi, y es impresionante que una empresa haya venido a desterrar a los taxis, que era algo que tipo existía desde que, no sé, acá en Uruguay, y los desterraron. Entonces, eso fue a fuerza de todo esto, De ¿no? Y plata, fuerza de fuerza de mucha inversión. plata. Y es importante eso también, está buena esa consulta, porque es la etapa de la compañía, también lo que hay que prestar atención, ¿no? Estas compañías son jóvenes en comparación con las que vimos las anteriores, y están invirtiendo muchísimo en obtener una cuota al mercado. Pero en realidad cuando ellos logran ese objetivo de expansión hasta el punto donde ellos quieren, pasar de ahí a las ganancias no es tan difícil para estas compañías, porque o son casi un monopolio donde tienen el poder de poner el precio que quieran y ajustan el precio $1 y resulta que eso les cambia totalmente el balance. O ya dejan de invertir en publicidad, o ya no precisan comprar otras compañías competidoras para crecer. Entonces, son ecuaciones bastante complejas, pero Uber, por ejemplo, es una súper agresiva con el crecimiento
Y bueno, es un poco contraintuitivo ver eso, que pierden plata impresionante. Sin embargo, no es que la acción todo el mundo quiere sacársela arriba. Sí, para redondear esta diapositiva, porque así no nos Sí, dale. atrasamos. Por ejemplo, en 2019 Tesla perdía $1 por acción. ¿Sí? En 2019, estamos hablando de nada, porque el año pasado casi que no existió, ¿no? Entonces, y hoy está ganando $1,20 por acción. Tesla, que es un monstruo gigante, ¿no? O sea, Claro. claro. Y si vemos por el lado de Amazon, que estuvo también muchos años en zona de pérdida, hoy Amazon gana $55 por acción, 53, no me acuerdo, anda ahí. O sea, imagínense lo Sigue disparatado creciendo. que es lo monstruoso que es Amazon, ¿no? $52 por acción por los millones y millones de acciones que hay emitidas. Y sigue invirtiendo todo en crecimiento. Sigue en expansión. Invirtiendo todo en crecimiento. Entonces, pasamos después, acuérdense, cualquier duda, cualquier comentario lo tiran o lo vamos hablando. ¿Tá? Estas acciones están bien interesantes porque manejan un concepto que todos lo escuchamos alguna vez, algunos lo estudiamos alguna vez y tampoco nos terminó quedando tan claro. Entonces, bueno, ahora lo repasamos medio rápido. Son las acciones de dividendos, ¿sí? Los dividendos son las utilidades que una empresa decide distribuir entre sus accionistas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay acciones que, esto que yo les decía, Amazon gana $53 por acción. ¿Por cuánto es lo que gana Amazon? Gana ese importe por acción por la cantidad de acciones emitidas. O sea, gana, vamos a suponer, no sé, por decir un bolazo, 100. ¿Tá? La empresa puede decidir si esos 100 los distribuye entre sus accionistas, total o parcialmente, porque no tiene por qué hacerlo por la totalidad, o si los reinvierte. Si los reinvierte en sí misma, ¿no? Generalmente las empresas de crecimiento no distribuyen dividendos, sino que los reinvierten en sí mismas porque están justamente en etapa de crecimiento y lo que tienen que hacer es seguir creciendo y seguir invirtiendo. Pero a la vez, quienes son los accionistas de esas empresas, les gusta eso porque eso termina haciendo que a la larga el valor de la acción siga subiendo y sigas ganando por capital, ¿sí? Entonces, después hay otro tipo de acciones que generalmente son las acciones más estables, ¿sí? Que cuando ya llegan a un tope de crecimiento, o por lo menos lo consideran así, deciden o tienen una política de distribución de dividendos. Entonces, lo que ganan por acción, generalmente tienen un ratio de distribución de dividendos que dicen, por ejemplo, no sé, el 60% de nuestras ganancias la distribuimos entre nuestros accionistas. ¿Tá? Y entonces, si yo soy poseedor de una acción de esas compañías, tengo derecho a cobrar el porcentaje de dividendo que me corresponda. Por decirles una acción que paga dividendo, está, por ejemplo, Microsoft. ¿Tá? Microsoft es una empresa que es hasta raro que pague dividendo porque sigue creciendo y creciendo, pero paga dividendo. Pero, por ejemplo, una acción como el JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, paga dividendos. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la empresa define un dividendo a distribuir entre sus accionistas y que cada uno de los que poseemos una acción vamos a acceder a que nos pague, o sea, nos incremente en nuestra cuenta el importe del dividendo que corresponda. ¿Tá? Entonces, eso es bien importante porque es un tipo de estrategia de inversión. O sea, yo puedo querer invertir en empresas de dividendo porque el dividendo, por lo general, tiene relativo grado de seguridad, ¿sí? Incluso vieron que ahí abajo dice Dividend Kings y Dividend Aristocrats, ¿sí? Que son clasificaciones de empresas. Las Dividend Kings son empresas que hace más de 50 años estuvieron pagando el dividendo, porque una empresa si quiere lo puede cortar, pero estas empresas estuvieron más de 50 años pagando el dividendo y además incrementándolo. No solo pagándolo, sino que si un año pagaron el 1% de dividendo, el año siguiente pagaron el 1,25 y el otro año pagaron el 1,30 y lo fueron incrementando año a año. Entonces, en este caso, tenemos dos formas de ganar con estas empresas. Una que es por revalorización, compré la acción a 100 y la vendí a 110, y esa es una forma de ganar. Y otras por dividendo. Compré la acción, me la quedé y cobro dividendo de acuerdo al porcentaje que esa acción pague, ¿sí? Tienen una gran contra los dividendos, que es que están grabados impositivamente en Estados Unidos por el 30% que nos retiene el broker. ¿Tá? O sea que
ahí nos zafamos de pagar ese impuesto porque directamente está retenido. Pero está bueno que lo tengan en la cabeza porque muchas veces no sabemos que existen ni siquiera las acciones que pagan dividendos. ¿Ah? Claro, Acá una es- cosa ahí que, Sí, perdón, justo hoy estaban preguntando dónde podían ver el tema de las ganancias por acción y todo eso que te estaba respondiendo, el earnings per share, que es ese dato. Pero la parte de dividendos, el dividendo funciona casi como un bono, básicamente, pero el tema es ese, que lo que decía Germán, las empresas pueden decidir en cualquier momento dejar de pagarlo o cambiarlo. Es totalmente dependiendo de ellas. Entonces, si bien el funcionamiento es parecido, porque vos tenés la acción y aparte te entra ese dividendo, que es como recibir esa tasa del bono, en realidad la seguridad depende exclusivamente de lo que le pase a esa compañía y lo que decida hacer el directorio de esa compañía con el dividendo. Muchas tienen esa política de, bueno, nos vamos a dedicar a pagar dividendos y a subirlos siempre, pero no termina de estar expuestos al resultado de esa compañía específica. Por eso no es tan seguro como un bono. ahí va. En Eso está contraprestación. estipulado, ¿Cómo? el pago del dividendo está estipulado Sí. cuando se realiza por la empresa, o sea, por balance, por Sí, cierre mira, quarter. todo eso se va a explicar más en detalle. Está bien, bien, bien. Igual vamos a verlo ahora en esta diapositiva, porque justo era lo que venía. Una cosa, estas preguntas que surgen también de dónde se ve y eso, todo eso está dentro del curso, ¿sí? O sea, nosotros lo vamos a decirle portales, dónde lo vemos, dónde podemos chequear estas cosas, es información pública, toda, entonces lo vamos a poder acceder, ¿sí? Pero está bueno también entender. Entonces, una aplicación que yo les recomiendo que se bajen mañana es Yahoo Finance, ¿sí? Es Yahoo Finanzas, se la descargan en el celular y ahí tienen online todas las cotizaciones y datos de las empresas de todo tipo, y realmente está muy buena porque además te podés hacer tu propia cartera, que eso también después lo vemos, pero está bien interesante. Este es un ejemplo de una empresa de paga dividendo, ExxonMobil, es la que veíamos como una de los blue chips. Voy medio rápido porque no les quiero, después no me gusta que nos pasemos de la hora, pero vamos a tratar. En este caso, acá vemos, esta es la página de Yahoo Finance, tal cual aparece en internet, de ExxonMobil. En el resumen, vieron que está marcada la fecha que dice, primero lo que dice previsión de rentabilidad y dividendo. ¿Todos están viendo eso? La que está en círculo que dice Sí, sí. 3,48, 6,23. Lo que dice eso es que se prevé que la empresa distribuya un 6,23% del valor de la acción en dividendo. ¿Sí? Acá en este caso es 3,48 lo que se preveía. Y hay algunas fechas importantes que lo vamos a ver cuando hablemos bien de empresas de dividendos, pero ahí está marcada la que se llama fecha ex dividendo. Esa fecha quiere decir que si nosotros no tenemos la acción, ¿vieron? A No, ver, si quiero vos ver. si tenés Sí. la acción hasta esa fecha, te Ahí va, corresponde el eso. dividendo. Exacto. No quería ver si estaba acá la fecha de pago de dividendo, pero no la veo. ¿Tá? Igual de todas formas, cuando lleguemos a la de dividendo lo vamos a ver, pero es importante que hay una fecha de pago de dividendo y la fecha ex dividendo, que es, si no tengo la acción al 9 de febrero, vamos a suponer que la empresa pagara el 10 de abril. Yo tengo que tener la acción al 9 de febrero. No la puedo comprar el 9 de abril para cobrar el dividendo. ¿Se entiende? La tengo que tener como un mes y pico antes. Si yo la tengo si la compré el 8 de febrero, el dividendo de abril ya me corresponde. ¿Ah? Si la compré el 12 de febrero, no me corresponde. Por más que compre una acción que pague dividendo el 10 de abril, no voy a cobrar nada porque la compré más adelante de la fecha ex dividendo. Entonces, esas cositas son las que tenemos que saber. Que si queremos invertir en un dividendo, y bueno, tenemos que mirar eso antes, porque capaz que hay otras opciones que nos pagan dividendo cerquita, y estoy cerca de la fecha ex dividendo, pero no llegó todavía. La compro, cobro el dividendo y la vendo si quiero. ¿Se entiende? No es tan fácil Claro. como eso, ¿no? O No, sea, y no, una cosa que hay que entender es que cuando la empresa paga dividendos, ese dinero sale de su balance, por lo tanto el valor de la compañía decrece por el monto que pagó en dividendos. Entonces, la acción va a valer, se va a restar del valor de la acción el equivalente a lo que es ese dividendo al día siguiente, si no sería muy sencillo. no, por eso digo, Comprar, no es vender. algo tan sencillo como eso. Aparte, no nos olvidemos Claro. de que obviamente mucha gente especula con eso. Entonces, Sí, sí.
Obviamente que a veces el precio ya tiene adentro la especulación esa y se mueve. Y además que nosotros compremos la acción el 8 de febrero para cobrar el dividendo de abril, implica que corramos el riesgo de tener todo ese tiempo la acción de esta compañía en cartera, ¿no? Que capaz que por un dividendo del 6% se desploma un 20%. Entonces, digo, hay 1000 cosas que ir atendiendo, pero está bueno ir teniéndolas presentes. Avanzo. Estamos muy cerquita de la hora, vamos a tratar de ir rápido. Si alguno se Bien. tiene que ir, nos dice y cortamos y la retomamos la otra para respetar el horario, y si no, capaz que llegamos a 9:10. Bien. Este, Los penny stocks, básicamente se les llama penny. Penny son los centavos, es decir, en los dólares, ¿no? Se les llama comúnmente a las acciones baratas que valen menos de 5 dólares y que realmente tienen capitalizaciones de mercado bajas. Por lo general son consideradas acciones muy especulativas o riesgosas. Y riesgosas, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejemplos. Como les decía, ninguna es una recomendación. Pero esa es la clasificación. También encontrar un penny stock que después se transforme en otra compañía, es decir, que no siga siendo para siempre un penny stock, ¿no? Puede generar unos retornos impresionantes. Estamos hablando de varios cientos de por cientos de retornos cuando logramos encontrar esa gema en bruto que logra salirse de esa categoría y realmente crecer, ¿no? Empresas, es muy importante esto que dice Cristian, que son muy especulativas. A mí personalmente me gustan mucho, pero hay que tener mucho cuidado y hay que destinarle un porcentaje de la cartera que uno sea consciente de lo que está haciendo, ¿no? O sea, no sería muy inteligente, o sí, pero bueno, pero tenés que saber que estás corriendo ese riesgo, meter un 80% de la cartera en estas acciones. Les digo un ejemplo que me pasó a mí con la acción esta ABML, American Battery Metal Corporation, se llama reciclaje de baterías de litio y tiene un modelo fantástico de reciclaje que ellos te lo venden como lo mejor, y le tengo mucha fe a esta empresa. Reitero, no es una recomendación de inversión, como dijo Cristian, no estamos recomendando que la compren, pero yo compré esta acción, vamos a suponer, no sé, un valor, vamos a suponer que compré 500 dólares, y a los 4 días tenía 1.800 dólares. ¿Tá? Y además es así, es con estos números. Compré 500 dólares y a los 4 días tenía 1.800 dólares. Y me cebé y dije, qué buena que está esta acción, la voy a seguir, y después se desplomó y terminé quedando, capaz que la vendí con 900. Igual le hice tremenda tasa, ¿tá? O sea, lo que voy es, en capaz que 5 o 6 días, pero perdí un montón de lo que hubiera ganado si hubiera sido más vivo en la compra-venta esa, ¿sí? Pero estos movimientos tan bruscos como le estoy diciendo ahora, no es lo más común, y además pueden ir para el otro lado, ¿no? Capaz yo compraba 500 y después terminaba con 80, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y ojo, ¿no? O sea, no es de sorprenderse que son extremadamente volátiles. Entonces, ¿por qué? Porque la capitalización de mercado es tan chica que es muy fácil mover la acción con inversiones medianas. Entonces, van a fluctuar. Si hay muchos compradores juntos, la acción se va a disparar, de la misma forma que si hay mucha presión de venta, se va a ir a pique. Que es muy difícil un para tema las empresas grandes. que no tratamos todavía, que es el de cómo nos informamos, y eso después también lo vamos a ver. Hay muchos portales, muchos youtubers que está bueno seguir. Capaz que uno agarra como un hábito de ir viendo determinadas cosas que después le hacen tomar mejores o peores decisiones. Y bueno, y lo que está bueno de este mundo es que empezás a conocer tipo otras cosas que decís, no tenía ni idea que existía esto, no tenía ni idea que es esta empresa y está buenísima. Y para los que somos colgados termina siendo enviciante y hay que tener cuidado porque capaz que te encontrás, no sé, al riesgo de que se te caiga el celular del water en varias oportunidades, ¿no? Porque te estás tipo zombie mal. No, es duro, hay que estar con cuidado. Paso ahí, esta la voy a pasar rápido, simplemente es de los principales índices, lo vamos a ver después. Perdonen, pero estamos muy cerquita. Y vamos con la de la CTF, son los exchanges. Claro. Pasá ahí vos, Cristian, estas y ya. Bien, sí, los CTF, bueno, es un poco lo que hablábamos al principio, son vehículos de inversión que nos permiten, por ejemplo, diversificarnos fácilmente. La diversificación es un concepto que después vamos a ver, pero es bastante intuitivo, es no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, uno busca, bueno, invertir en varios sectores, de forma de que si uno sube el otro pueda bajar un poquito, pero se contrarrestan y estás
como te permiten estar más tranquilo y no tener tanto riesgo. Disminuís el riesgo con diversificación, también con información, ¿no? Pero las ETF son un vehículo muy sencillo para hacer eso, porque vos te podés exponer, por ejemplo, a través de un índice o una ETF que sigue a un índice. Los índices en sí mismos no son ETFs, pero hay cantidad de índices de ETFs que siguen a los índices y replican el comportamiento al 99,9%. Entonces, es muy sencillo diversificarse teniendo ETFs. En contrapartida, es muy difícil encontrar una ETF que dé un rendimiento espectacular. Por lo general, amortiguan esas subidas y bajadas y generan una exposición diversificada que reduce el riesgo. Acá un poco, hay algunos ejemplos, lo que decíamos. El SPI es un ejemplo de una ETF que sigue al índice SP500. Las empresas que entran en el índice son determinadas por básicamente los propietarios del índice, y ellos deciden cuáles van a entrar y cuáles no entran según su criterio. Y el SPI va a seguir esos ingresos y salidas de empresas de una forma pasiva. Uno compra la ETF y listo, pagas una comisión, tienen una pequeña comisión anual, que es por general muy baja. Y bueno, tenés esa exposición, por ejemplo, al SP500, el QQQ es un índice del Nasdaq, que es una ETF que sigue al índice principal del Nasdaq. Hay varios dentro de cada mercado, de varios tipos de índices, pero bueno, estos son los principales. Después, como ejemplo de una ETF que ahora está teniendo bastante fama, los índices de ARK Invest, es una compañía que se hizo famosa por ser muy optimista con respecto a Tesla, cuando todo el mundo decía que Tesla no valía un peso y que se tenían que fundir. La CEO de esta compañía, que se llama Cathie Wood, decía que Tesla valía $10.000 por acción, cuando la gente decía que $200 era caro. Y saltó al estrellato cuando resultó que tenía razón. Y bueno, tienen uno de los productos que ofrecen es una ETF que se llama ARK, que bueno, tiene un montón de empresas adentro que apuntan a innovación. Siempre van a encontrar, si tienen una idea de decir, quiero invertir en empresas que hagan X cosa, va a haber una ETF que después vamos a ver cómo se encuentran esas ETF. Una cosa que acoto ahí para que entiendan lo que dice la diapositiva es: promedio últimos 10 años, 13,31 el SPI, ¿sí? Vieron que hoy habíamos visto que los últimos 100 años más o menos eran 8, pero en los últimos 10 rindió un 13,31, y en el último año, que es la cifra entre paréntesis, es un 30,83. En realidad estos números son extraordinarios, ¿no? Porque además tienen mucho que ver con la situación coyuntural del COVID y eso. O sea, esto quiere decir que el que invertía $10.000 hace un año en el SPI, en un año hubiera sacado $13.800, lo cual es un disparate en una inversión pasiva como es esa, ¿no? O sea, dejar la plata ahí a dormir. Pero miren el rendimiento, por ejemplo, de el ARK, que es de innovación y de tecnología disruptiva. No tiene 10 años, por eso no tenemos ese dato, pero hubiéramos hecho un 150% de la plata que hubiéramos invertido en esa, ¿no? Porque eso justo calza que tenía una gran exposición y sigue teniendo una gran exposición a Tesla, y fue cuando se disparó, ¿no? Que fue una cosa de locos. Entonces, digo, tú hacías por 2,5 la inversión que hubieras hecho en un año, prácticamente solo comprando ese instrumento y dejándolo ahí. Y bueno, después está Block, que es una de las ETF de blockchain, que es la tecnología que está detrás de todo lo que tiene que ver con Bitcoin y criptomonedas. Que bueno, que también tiene un crecimiento, en el último año tuvo un crecimiento extraordinario. Esta diapositiva no considera la caída abrupta que tuvo Bitcoin ahora hace un mes, pero claro, digo, como dice Cristian, hay para todos los gustos. Y bueno, un poco por acá vamos a ir largando hoy. Vieron que fue bastante de conceptos, digo, mucho es como teórico, pero mucho es como de la práctica y de entender qué vamos a estar viendo en el curso. Le repetimos, esto está en el otro extremo de un curso de trading. No es un curso de trading, es un curso de inversiones, y lo que buscamos es que todos ganemos plata. O sea, acá lo que queremos todos es ganar plata sin timbiar. Y bueno, y a eso apuntamos, y no apuntamos a que se diga de acá no sé, a un mes vamos a ganar $20.000 con 100.
Eso no va a O por lo pasar. menos sabiendo cuándo estamos timbiando un poco y cuándo no. Es importante. Hay Sí. gente que dice, estoy invirtiendo y en realidad está timbiando. Entonces, tampoco entender los fundamentos y las diferencias, eso va a ser un poco el objetivo. No Bueno. sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran plantear, hacia una duda como para ir redondeando. ¿No? Bueno, estamos ahí entonces hoy. El lunes que viene nos vemos ya con algo más vinculado a la apertura de la cuenta y allá pensar en capaz que hacer una cuenta demo y empezar a operar ficticiamente. Eso es lo que recomendaríamos al inicio. Pero bueno, está. Y cualquier duda, lo que sea, lo tiran ahí en el Google que está armado, o si quieren hacer un grupo de WhatsApp o lo que sea, no hay ningún drama. Bueno, esperemos que haya sido de su interés la clase. Buenísimo. No hay pregunta básica, es decir, ninguna pregunta es demasiado básica, así que es decir, no tengan ninguna duda en preguntar lo que sea, y bueno, si se puede ir despejando, lo haremos, y si no averiguaremos cómo. Pero bueno, No, muchas gracias. ¿Cómo, Sí. ¿Ustedes van a subir la grabación o la diapositiva al final del curso o lo van a ir haciendo semana a semana? Solo para saber eso. No, semana a semana. O sea, ahora, viste que Ah. después de que grabas el Zoom, lo procesa ahí, demora un rato, Sí, y sí. capaz que mañana ya subimos la diapositiva y la grabación. Una pregunta, Germán y Cristian, Bien. bien cortita. Cuando hoy estabas diciendo que Amazon tenía ganabas un 50%, No, $50 por acción. $50 por acción, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, si la acción vale 100, vos al cierre del año tenés 150? No, porque hay o sea, está buena la pregunta, porque en realidad lo que dice el número de $50 por acción es Amazon, cuando hizo su balance contable, digamos, al fin del ejercicio, ganó X cantidad de millones, que si los dividís entre el número de acciones, te da $50 por acción. Eso no tiene nada que ver con el precio de la acción, porque el precio de la acción va por otro carril, que es por especulación, compran, venden. O sea, no tiene que ver con lo que gana la empresa. Debería tener mucho que ver, porque debería tender a que si la empresa gana más por acción, debería ser más codiciada, la gente debería comprarla más y debería subir también el precio. ¿Se entiende? Pero no tiene que ver el precio de la acción con lo que gane la empresa, porque si no, Uber deberían regalártela y pagarte arriba para que te la lleves. Para que te la lleve. Está. ¿Eh? Perfecto. Claro. Bien. Yo tengo una última pregunta, además, con Sí, el tema claro. de los dividendos. Capaz que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se cobra eso? Bien. Eso capaz que se muestra más adelante y Sí. lo dejamos acá. No, No pasa básicamente se acredita, a ver, no hay problema. Básicamente se acredita directamente a la cuenta del broker. El broker Ajá. te va a retener los impuestos que apliquen, ¿tá? Que eso también lo vamos a ver, porque no a todo el mundo le aplican los mismos impuestos y demás. Sí. Pero ya te va a aparecer en tu cuenta en el broker acreditado cuando te llegue la fecha que se pagan los dividendos. Y te van a avisar, cobrate tantos dividendos de tal empresa en tal fecha. Tenés Ah, opción de cobrarlo, Porque o sea, que te queda lo como en una depositen o especie de de caja, reinvertirlo. queda como una especie de caja, digamos, de ahorro dentro del broker. No, vos en Y el no se broker reinvierte. es como podés aplicar a una reinversión automática, que eso lo podés setear en el broker, o si no, podés dejar que quede en el balance. Vos tenés un balance de cash en tu cuenta de broker y después vas a tener un balance total que se compone de todas tus posiciones en largo, que son las posiciones que vos compraste una acción, las posiciones en corto, que son las posiciones donde vos vendés una acción, que se lo vamos a ver después, o algún tipo de instrumento. Y eso te lo suma y te deja todo tu balance. Dentro de ese balance está lo que cobras por dividendo, que va a la parte de cash. Si vos, Pero si vos no seteaste que se reinvierte. Es como una cuenta bancaria el cash, en realidad. Claro. Germán y Cristian, pero ahí cuando vos querés retirar la plata y te la querés llevar porque me quiero comprar un termo, cuando la querés sacar, vos solo pagás el 30% de Estados Unidos. Acá fiscalmente no te cobran nada. Ya cuando recibas la plata va a tener ese descuento. Del 30. En el por 30, ejemplo. en el caso de los dividendos. Sí. No te va a aplicar si vos ganaste por apreciación de capital, vos no tenés un impuesto acá. Si vos vivieras en Estados Unidos también tenés un impuesto sobre la ganancia de capital. Cuando dice Cristian la ganancia de capital es que vos compraste la acción a 100, la vendiste a 120, por esos 20 que le hiciste una renta, no pagas nada porque en Estados Unidos no te retienen,
porque sos ser uruguayo y acá en extranjero. Uruguay tampoco pagas nada porque te llega la plata derecha y a tu cuenta bancaria, no tiene una retención, digamos. Sí, con el caso de los dividendos te los retiene el mismo broker, vos no tenés chance de decir no me lo retengas. Pero acá el banco de acá no te saca nada. No. Vos la puedes sacar y usarla para lo que quieras. Está, Sí, genial. sí. Te llega, Sí, te es va. más, te llega más rápido girar plata a Estados Unidos, de acá a Estados Unidos que girarle plata de acá a otro banco cuando no es inmediata. En 4 horas más o menos llega la plata. Y Sí. la vuelta anda ahí. Tenés que hacer un trámite para la primera vez, pero después anda ahí. Es más fácil abrir una cuenta en Estados Unidos en el broker que abrir una cuenta en el bro, pero por lejos, ¿no? Por lejos. Hay que saber también. Hay que saber. Sí. Y una consulta, ¿y si reinvertís los dividendos, te cobra también 30? Esa pregunta es buena. Vos sabés que Creo que yo no. creo que no te los cobras si vos los reinvertís porque nunca los cobraste como utilidad, pero dejanos por las dudas, vamos a checarlo, porque yo en realidad hace poco me acreditaron unos dividendos y los tenía como reinvertidos. Dejanos que la chequeo. Yo creo que no. Creo que no. Sí, porque Pero creo que se fomenta más la inversión, que no paga tantos impuestos, la inversión comparado con sacar la plata, que ahí sí te cobran, ¿no? Sí. Claro. Creo que la filosofía. Pero Lo que tiene el tema de las inversiones en dividendo de negativo es eso, es ¿viste? Que mucha gente le huye porque te comes el impuesto ese, pero como decía Cristian, te aplican diferentes tasas, porque por ejemplo, si vos estás invertido en Petrobras, que es una empresa brasilera, la retención es nada, no es el 30%, es mínima, ¿entendés? Y si estás invertido en el JP Morgan, que es el Banco de Estados Unidos, te comes el 30% de los dividendos seguro. claro, pero igual vas ganando el resto. Sí, Sí. aparte es el 30% del 100% de los dividendos. Entonces, Claro, digo, te va a quedar el 70% de dividendos, que muchas veces es bueno igual. claro. sí, claro. Y si tenés suerte, puedes venderla mejor si se aprecia. También Exacto. puede tener una apreciación de capital, es decir, pero es una estrategia muy común el construir portafolio de dividendos porque es el mecanismo súper pasivo de tener un ingreso Claro, flujo de totalmente, dinero, ¿no? claro, fijo, que no tenés que vender ninguna acción nunca después y siguen entrando los dividendos. Digo, es una estrategia bastante común. Yo no la sigo porque tenemos la ventaja de no tener el impuesto de la ganancia de capital. Entonces, yo lo veo como en esta situación una ventaja. Si estuviera en Estados Unidos, posiblemente sí estaría haciendo una cartera de dividendos porque te genera también es más sencillo, no tenés que vender después el portafolio para recuperar el capital y bueno, con el tiempo es muy atractivo, ¿no? Lleva su buen tiempo construir, pero está bueno. Bueno, si estamos más o menos por ahí, dejamos y el que viene retomamos. Estamos a la orden ahí para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas Vale, gracias. gracias. Nos vemos, Bueno, gente. gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Ah, bueno, gracias, que pasen Hasta bien.